I could be drunk. Before I had you right in songs. But then again, I could be drunk. Tell me that you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, it must do. I'm telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs, and I know. I know. I know. I know. And I know, but then again, I can be drunk.
Vale, por aquí ya nos Parece que encontramos. estamos, ¿no? Ya estamos por aquí. Eso Yeah. es. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas tardes. Keiner, ¿Cómo Krungol, estamos? Eduardo, muy buenas. ¿Qué pasa? Vamos aquí a Está esperar por un aquí. pelín a ver si se va sumando alguien más. Y Sí, los si no, habituales. nos ponemos ya rumbo a... ¿A Elbaf? Rumbo a Elbaf. Efectivamente, rumbo a Elbaf. Hombre, ya lo vimos en redes ayer, ¿no? Eso Sans es. ya había llegado a Elbaf. Ya te digo que si sabes... Vamos aquí a esperar un poquito y si no vamos a comenzar Venga, ya con nuestra historia. Un los 5 segundo. minutos de cortesía, ¿no? Eso es, eso es. Esos 5 minutos que tanto nos gustan. Vamos a ver. Vale. ¿Qué tal, chicos? Por cierto. Eso es. ¿Pasamos lista? Vamos aquí a esperar Ahí unos va. minutitos y si no ya comenzamos, ¿vale? Con esta reacción que seguramente tengáis las mismas ganas que nosotros, que son muchas. Sí. Vamos a ir calentando la garganta que la tenemos jodida. Ayer estuvimos en la Madrid Otaku y Ujú, nada, nos echamos una buena risa, nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Jan? ujú. La verdad que sí. Pudimos Estuvo compartir opiniones. interesante la cosa. Sí, bastante interesante. ¿Se nos escucha bien, por cierto? Me gustaría que el chat Eso, ir avisando de que se oiga correctamente. nos confirme, por favor, si se escucha Hay que ver. bien por aquí, si ya la voz de Jan se le escucha bien, si la mía también, etcétera. Me gustaría conocerlo. A ver. A Voy a ver, ver por aquí. sí. Bueno, sí. Vale, se nos oye medianamente bien. Otra cosa es que luego después, de repente, como ya siempre pasa, No se mencionemos, va el por audio a la mierda. favor. Exacto. ¿Qué tal Muy, en Madrid con Giuseppe y Quinto? muy Pues la bien. verdad es que muy bien. Siempre da gusto hablar con ellos, Krungol. La verdad es que nos conocimos, creo que fue el año pasado. El Jan, año sobre pasado fue todo, exacto. los conoció primero Bueno, en un evento y luego ya en el fuimos los evento dos. por el 25 aniversario que se hizo en Príncipe Pío, Exacto. que de hecho, de ahí es este cartelito de aquí, de recompensa de Zoro, que lo gané, bueno, digamos que atrapando un sombrero, literalmente. Entonces, oye, Sí, y desde ese momento hasta ahora, dice Eduardo que se escucha bien, perfecto. perfecto. Eso era lo que queríamos escuchar. Muchas gracias, Ahí. Eduardo, por confirmar. Pero sí, muy bien, Krungol, ya te digo. Con Josepe y con Quinto siempre da gusto estar con ellos. Son unos chicos muy majos y que siempre te están, bueno, te ayudan un poquito y eso, y te dan Te van sus diciendo, sí. consejillos y esas cosas. Así que bastante guay, bastante guay. La Ujú. verdad es que, bueno, nos llevamos muy bien con ellos. Sí, son muy agradables, la De verdad. hecho que además, bueno, pues hablamos por privado y esas cosas, o sea que bastante Eso guay. es. Y nada, Y una yo creo que cosa, y antes... una cosa que también es cierto, joder, el resto de la gente, pues como por ejemplo Raisor, al cual estuvimos viendo también, que es un cosplayer muy bueno. Sí, cierto. Tiene uno de los mejores cosplays de Gar que podéis ver, la verdad. Muy bueno, cierto. O sea, buenísimo. Sí. Sí, La verdad es que entre se da otros. gusto. O sea, si mencionamos ahora a todos, telita, nos tiremos todo el directo solo mencionando gente. Totalmente. Pero bueno, si queréis verlos, también nos metéis en nuestro Insta, que estuvimos ahí subiendo historias, estuvimos ahí dejando nuestra marca por ahí, o sea, después de las historias ayer. Pues nada, vamos yo creo ya a darle comienzo Sí, a esto que tiene gana todo el mundo como nosotros. Así sí, que, con los permisos, Jan, voy a ello, ¿vale? adelante. Lo de siempre, venga. Va, muy buenas a todos, bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1152, un día horrible, lo de siempre, lo que me gusta preguntaros, os pregunto directamente a vosotros, a los del chat, a la gente que también nos escuche en diferido y, como no, a Jan, que nos deis una breve impresión de qué os ha parecido este capítulo. Me basta con una frase o con una palabra. Haters, comednos los huevos. Así te lo digo. Muy buena esa. Porque lo mencionaremos luego después, pero Eso es. creo que dimos, bueno, en concreto tú diste en el clavo con una teoría que está en nuestras redes y que al principio mucha gente, pues es que no, toma, Sí, comednos toda la huevada. cierto, Así cierto. de claro. Muy buena esa. Pero bueno, eso luego te lo dejo a ti. Eso es. Ahora, ¿opinión que tienes tú sobre el capítulo? Bastante bueno, un capítulo muy bueno. Ujú. A mí me ha dejado, la verdad que, bueno, la espera ha merecido la pena, Sí, como siempre, y con muchas ganas de siguientes capítulos, la verdad. Siempre Oda, efectivamente. últimamente Oda nos está dejando con muchas ganas de continuar por donde va a tirar todo esto, porque la verdad que Sí. yo creo que viene una locura, pero total, y bueno, que ahora A ver, de ya hecho está la siendo una hablaremos. locura. Ahora Ya está siendo una locura. sí.
Lo hablaremos, lo hablaremos. La verdad es que sí, que ha estado, pero que bastante bien. Y como no, antes de nada, lo que siempre me gusta deciros a todos, que por favor, para la gente que no está suscrita, que se suscriba a nuestro canal, El Camarote de Roger, que le dé un fuerte like y sobre todo que active la campanita de notificaciones, Eso es. donde nos vais a encontrar, sobre todo cada vez que vamos a emitir un directo de estos. Recordar, domingos a las 6:30, siempre emitiendo directos, bien con una reacción al capítulo de One Piece, y si no tenemos si tenemos un descanso semanal, nos encontraremos pues como lo que pasó el domingo pasado, un charlando bastante, pero que bastante interesante, donde Sí. pudimos hablar pues de todo un poco. Entonces, lo dicho, tenéis nuestros links en la descripción, también en la misma pantalla que estáis viendo aquí en el directo, también tenéis nuestras redes. Que os unáis, que le deis cañita y sobre todo apoyarnos con un fuerte like. El like es muy importante para poder llegar a muchas personas, así que eso es una de las cosas que más me gustaría insistiros a todo el mundo, que por favor, ya que estamos, un like, que eso creo que no cuesta mucho, que nos des un like y sigamos para darle mucha caña. Krungol dice por ahí, algunas revelaciones muy interesantes y qué ganas de ver más de Loki, desde luego. Exacto. Krungol, desde luego. Exacto. Muchísimas ganas. Y nada, ya nos vamos a centrar directamente aquí, ¿verdad, Jan? Vamos Lo de al lío. siempre, portada de Yamato, que esto ya cansa, pero vamos, se aburre, pero 36 portadas. impresionante. No, a ver, cuenta una cosa, ¿vale? 36 portadas. Ponte, ¿vale? ¿Cuántas portadas es por mes? 3 portadas por mes, ¿vale? Ujú. Como mucho, teniendo en cuenta que a veces hay portadas que son, ¿cómo decirlo? Que son color spreads y demás. 36 partidos entre 3 son 12. Llevamos un año, Un año. ¿vale? O más incluso con las portadas de Yamato. En serio, que termine ya la peregrinación de Yamato. Se está haciendo más largo que el Camino de Santiago. Desde luego. De rodillas. Se va a hacer igual de largo que Wano, Jan. Vamos a ir camino a Wano con las portadas de Yamato. ¿No te parece que es un poco similar? O sea, Wano hubo un momento en el que, lo siento mucho, pero se hacía pesado de lo largo que estaba siendo. Sí. Y aquí con Yamato nos está pasando exactamente lo mismo. Cierto, cierto. Mira, Eduardo dice por aquí también, locura, la verdad. Desde Sí. luego, Eduardo, desde Un luego. capítulo... Con unas revelaciones bastante interesantes. Y bueno, también he de decir, si nos seguís en las redes, que creo que sí, además, ya se adelantó esto. O sea que por eso te digo que algunas revelaciones sí han sido buenas y otras, pues mira, pues fue un acierto que se dio desde aquí y Exactamente. ahora lo vamos a mencionar. Lo que te digo, volvemos con este capítulo y por fin también ya era hora que Oda también, bueno, ya lo vimos en el capítulo anterior, pero que se centre aquí abajo qué es lo que está pasando con Exactamente. Que vaya un poquito al inframundo, que es lo que queríamos ver. todos. Sí. O sea, que es que mola un montón, la verdad. Una cosa muy importante también aquí, que es que se ve que el pobre Gavan ya no va a poder continuar, no va a poder seguir a más. Bastante que esté vivo. Porque Desde recordemos las heriditas que tiene, 4 rasguños, joder. Exacto, sí, O pero sea, estos son más duros y que el que- acero. Sí, a ver, es la tripulación de Roger, pero que te han atravesado el pecho, hijo mío, que eso, por mucho haki de observación que tengas, lo has visto venir y los órganos no se remueven por ahí, por el cuerpo. Sí, y ahora Vamos a que ver. eso, Jan, que has mencionado el tema de los hakis, sobre todo, una cosa muy a destacar de este capítulo es el haki del conquistador, cómo ya por fin nos han revelado que para dañarlos, para hacerlos daño, no era ni una técnica nueva, ni era nada, simplemente era enfocar ese haki, pues como Dios manda. Sí, a ver, estábamos hablando de un haki de, ¿cómo decirlo? De cauterización, sutura, llámalo como quieras, para evitar que el haki fluya, que al final puede ser eso, que el haki de conquistador sirva para detener otros hakis o que otros hakis fluyan por el cuerpo del otro usuario. Podría servir también, ¿eh? ¿Te acuerdas de una cosa que te Pero- dije, Jan, hablando de esto? Te dije Dime. también que podía ser como un haki concentrado, y yo creo más bien que es eso. Exactamente. El haki de exactamente. conquistador concentrado. Lo vimos, además, y lo estuvimos hablando cuando estaban haciendo el corte, que decíamos que sería sangre o que sería haki por la línea quebrada que seguía. Eso es. Entonces, pues molaba un montón. ¿Qué quieres que te diga? Sí, y por fin, además, aquí hay mucho hype, sobre todo con este tío. De verdad, yo Exactamente. tengo unas ganas locas de ver a Loki, manos a... Porque además, otra cosa que está bien claro que nos han dejado es que Loki también es usuario de haki
y debe ser... Sí. Este tío sí que me da que debe de tener un haki, pero muy, muy potente. Ujú. Ya lo Hombre, estuvimos viendo que está tapado, está sin ojos, y cuando Samrock, recordad, cuando Samrock le fue a... Bueno, y no solo Samrock, sino cuando los Caballeros Divinos, que estaba Gun con ese momento, ujú, le empezaron a golpear, él estaba viendo los viendo por dónde golpes. venía el golpe. O sea Mm. que eso también es algo que este tipo ha estado ahí sentado, pero ha estado entrenando sus hakis, ¿eh? Hombre, claro. Pero si ya solo la onda de haki que suelta cuando le dice a Luffy que me escuches, ahí ya se le ve que Sí. tiene haki fuerte. Cierto, mira, dice Krungol, dice, Zoro no lo tenía muy claro, desde luego. Ahora queríamos Sí, ir la con verdad. ello. Queríamos ir con ello. La verdad que, bueno, yo te lo comenté, ¿verdad? Ayer, Jan, que a mí me dolió un poco. A ver, es normal Ujú. también, es cierto, porque estás hablando con Scopper Gavan. Eso, Sí, eso es lógico. Pero a mí también me dio un poco que, joder, ver a decir esta palabra de Zoro, yo la única vez que yo sepa pedir lo siento, como no se lo haya hecho a Nami y a Robin, aparte de eso, creo que fue a Luffy cuando perdió contra Mihawk. realmente le prometió que nunca volvería a perder. O sea, Zoro puede pedir perdón especialmente cuando se trata de alguien como Scopper Gavan. O sea, se trata de una persona que Vamos, ha compartido el barco con Gold Roger. ya te digo. Entonces, Y no solo eso, ahí sí que le puede pedir perdón. que estamos hablando del número 3 igualado al número 2. Dos. Claro, sí, 2. Eso, Espérate el dos. que me viene Scopper Gavan con un haki suyo y me dice que a dónde vas. O sea que... Buah. Pero sí, muy buen dato esto, sobre todo la lección que aquí Scopper Gavan. Ujú, Porque, a ver, aquí hay unos detalles muy importantes. Lo primero es que Scopper Gavan está hablando del tema del haki y el conquistador, está diciendo ujú. que usuarios dentro de la tripulación de los Mugiwaras hay alguien más que lo sabe usar, Ujú. ¿no? Y lógicamente Bueno, Zoro no lo sabía. Pero exactamente. también aquí vemos como Sanji estaba pensando en él, que Sanji decía, oye, que aquí estoy yo, ¿sabes? Mm. Que te estás hablando, te refieres a mí, y parece que no, pero yo creo que aquí Oda nos ha mandado como un poco de indirectas también. Es Que decir, podría tenerlo. le ha dicho a Zoro, hey, tú tienes haki del conquistador, Pero no tienes ni idea de que lo tienes ni lo sabes usar. Eres correcto, patético. correcto, y a su Ujú. vez, Sanji, al conocer esto, despertará seguramente un haki del conquistador, lo tiene que hacer. A ver, antes de. Bueno, antes de comentarte una cosita, vamos con el chat que dice: ¿Creéis que va a ser súper poderoso? Dice Eduardo. ¿A qué nivel? Si te refieres a Loki, ¿vale? Sí. Yo creo que Loki podría papearse perfectamente y si le pillan de mala leche a un caballero sagrado. Lo que pasa es que ahora, como está claveteado, no va a poder sacar todo el poder que tiene. Otra cosa es que tenga una Zoan mitológica que le permita recuperarse. Y Exacto. también es cierto que dices lo que le están haciendo a Sanji no tiene sentido. A ver, ahora mismo, si te refieres al anime, sí es cierto que en el anime a Sanji se le está viendo muy nerfeado. Demasiado. Pero, exactamente. Demasiado. Ahora bien, te voy a comentar una cosa, ¿vale? Sanji hemos visto que tiene un linaje, ¿vale? Que podría considerarse un linaje real, ¿vale? Antes estábamos hablando de Haki del Rey. Hace tiempo se llama Haki del Rey o se llama Haki del Conquistador, llamadlo como queráis, ¿vale? Son por Es traducciones. claro, Es pero como ¿qué es lo que Caballero ocurre? Celeste y Divinos y todo esto. Celestiales. Exactamente. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Sanji, ya hemos visto muchas veces que su linaje podría ser un linaje real, porque se le presenta él mismo en Enies Lobby, ¿vale? O en Enies Lobby no, en Arabasta, Ujú. se presentó a sí mismo como un príncipe, Eso es. ¿vale? Que tenía que ver con la realeza. A ver, que lo dijo de broma o no, quién sabe. La cuestión es que no nos dicen en ningún momento, en estas viñetas, que Sanji no tenga haki del conquistador o del rey. Entonces, a mí me parece que Sanji podría tenerlo e incluso teniendo en cuenta que es un luchador mucho más físico de lo que es Zoro, sería más fácil que Sanji lo despertase. Pero es que olvídate, Jan, perdona que te corrija. Si Dime, Jinbe también sabe. Si Jinbe sabe tener. entre comillas, Sí, ojo. vale, porque no tiene haki el conquistador, supuestamente. Tiene como el haki de Ujú. defensa, ¿no? Eso es. Pero. Tiene el Bushioshoku, pero también podría decirse que tiene algo de Haki del Conquistador en ese ataque que vimos en Wano contra Hushu. Por eso. Pero no dejaron nada claro. Por eso, claro, por eso te digo que si Jinbe más o menos podría llegar a tenerlo, Sanji lo va a tener.
Y yo creo que Claro. se va a ver en estos capítulos, se van a ver a los dos de la tripulación de los Mugiwaras. Yo creo que a estos dos se los va a ver potenciar el Haki y el Conquistador. ¿Te acuerdas esto famoso que estábamos hablando, los power-ups y tal, que podrían llegar? Sí. Nuevamente yo creo que Oda lo que nos está dejando claro es que, no sé, a lo mejor que sea bajo algún tipo de sorpresas, que en los power-ups los vamos a ver en los que siempre estábamos hablando, en los defensores número 1, Sanji, Zoro, y si acaso Las alas del rey. le podría dar a Jinbe. A ver, a Jinbe que le den un power-up teniendo en cuenta que realmente no hemos visto en ningún momento su límite de poder. O sea, con Hus jugó. O sea, jugó con él. O sea, le dijo, confíate, 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 cánsate y te reviento de un solo golpe. Sí. Ya está. Bueno, a ver, le reventó de varios golpes, es cierto, pero con el Sagawara Seiken que le pegó en toda la cara lo hubiera reventado de primeras. Y es que lo dejó hecho añicos. Entonces, que Jinbe realmente pueda tener un power-up, ahora mismo yo creo que sí. Bueno, qué leches, que estaría a nivel Yonko, pero un Yonko como Big Mom, teniendo en cuenta que ya le vimos que en Whole Cake le dijo, no me das ningún miedo. Te has Y tirado un además que se triplazo, notó. Hombre, Te que has se me tirado un tira un triplazo triplazo. diciendo yo nivel Yonko. Yo no le veo como Nivel- tanto, A ver, no tanto, ¿tú crees? No. O sea, a ver, Yonko No. tipo Y mucho Big menos, Mom, y ojo. perdóname, Jan, y ¿Sí? no, y menos tipo Big Mom, porque Big Mom también, o sea, que tuvieron que juntarse tanto Low como Keith con sus frutas despertadas para poder bajársela a la tía, y Sí, les sí, costó. yo no te digo que no. O sea, pero Jinbe yo no lo podría llegar a ver tanto como un nivel Yonko, por lo menos ahora, y sobre todo después de lo que he Ahora. visto antes. Otra cosa es que luego me sorprenda cuando le desaten y se ponga en manos a la obra a ver si es verdad que fue algo como por sorpresa o que no se lo esperaba, lo que sea. Si no, ahí sí que yo lo dudaría mucho todavía y creo que le quedaría algo más para llegar a un nivel poderoso. Eso... O no, es que si no, no sabría qué decirte, pero sobre todo a lo que me quiero centrar con esto es que Oda nos está centrando de nuevo con Zoro y con Sanji. Y esto también me gusta, perdona que te diga, Jan, pero a mí me gusta. A mí me gusta, y sobre todo que por favor, que no se quede aquí en un simple comentario de Sanji de no, tú no eres, pero luego, ¿sabes? Y se queda aquí y Sanji no va a conseguir nada. A mí me gustaría de verdad ver a los dos, a la mano derecha y a la mano izquierda de Luffy, me encantaría verlas desprender un Haki el Conquistador que les pueda sorprender y puedan... O sea, Debería ser así. Que tengan respeto. ¿Sabes cómo te digo? Sí. A ver, es que tiene que ser así. Y mira, ahora vamos un momento con el chat. Sí, por supuesto. Dice Krungol, yo apuesto que Sanji sí lo tendrá, efectivamente. Dice Eduardo Garrido, ¿crees que Gavan se puede ver reflejado en Sanji? Sí. Sí. No te rías porque ya de primeras Luffy lo define como un Sanji viejo y se parte el culo. Sí. Y es cierto que Gavan hace mucho eso de compararse entre Rayleigh y él. Aparte de eso, que se tiene a sí mismo como el emisario del amor. Entonces, que realmente Sanji se quiera ver de alguna forma inspirado en Gavan, eso sí lo veo. Ahora, que sea al revés, que Gavan se quiera ver reflejado en Sanji, es un poco más complicado, pero sí que es cierto que si Sanji le tiene cierta admiración a Gavan, puede aprender muchas, pero muchas cositas de él. Eso es. El único problema, que Gavan es un peleador más de armas y Sanji es más físico porque suele utilizar las patadas, el fuego, etc. Y lo que sí que es cierto, lo que hemos dicho muchas veces, es ese power-up que podría tener Sanji. Si utilizase Haki del Conquistador y utilizase las llamas y fuese unas llamas negras, ese Amaterasu que lo llamaban, pues oye, estaría muy pero que muy bien. Sí. Pero si fuese por mí le daría un toquecito diferente y lo que haría sería poner llamas blancas a Sanji. Sí. ¿Por qué las llamas blancas? Porque una llama blanca ya es directamente el máximo de poder que puede haber. Eso es. Entonces estaría guay que dejase de ser Kuroashi, Sanji, y se convirtiera, por ejemplo, en Shiroashi, teniendo en cuenta además que la luz del sol es blanca. Cierto. No es negra como tal. Cierto. Pero bueno, eso ya son flipadas mías. Cierto. Entonces, dice, por eso te digo, Eduardo, que es más Sanji que quiera verse reflejado en Gavan y evidentemente que al final acabe con una tipo como es Ripley, pues no te voy a decir que Sanji no esté muy feliz. Y luego dice Krungol, ojalá, sí,
Dice que un World Usopp le llega su momento con un haki de observación superior a todos. Es difícil si comparamos con Shanks, Luffy o Katakuri, pero me encantaría. Es cierto que Usopp necesitaría hacer algo. No ya un power-up, sino hacer algo que no sea llorar y Exacto. quejarse y que solo sirva cuando está pedo. O sea, es que no puede ser que su poder... Es que lo están convirtiendo en una especie como de Rock Lee de Naruto, que solo cuando está borracho hace algo. O sea, no tiene sentido. Yo sea, sigo confiando que el arco de Elbaf nos va a traer a un Usopp que pueda, fíjate lo que te digo, subir la esperanza a aquellos gigantes que están un poco ahora mismo con mucho miedo de lo que está sucediendo y que sea el propio Usopp el que los levante. Yo todavía confío en Debería ello. ser Por así. algo es el God Usopp para ellos. Sí, tal cual. O sea, Harrudin le levantó, no lo olvidemos, entre rosas, ¿sabes? Llamándole God Usopp. O sea que por lo tanto, Ya. lo veo por ahí. Entonces, ya te digo. Vamos a ver, Es que sería necesario. vamos a seguir leyendo Sí. el chat, por favor. Usopp, vale, Usopp va a llegar al nivel de Yasop. Ojalá que sí, dice Debería. Eduardo. Debería. Debería. No, espérate. Debería de superarlo, fíjate lo que te digo. Sí. Debería de también. superarlo. En cuanto a lo que ha comentado con el tema de haki de observación, ya sabéis la teoría que no es una teoría nuestra, es una teoría que se lleva circulando desde años. Y si sabéis de quién es originalmente, por favor, ponedlo en comentarios. Y es que el haki de Usopp es tan avanzado que ni tan siquiera él lo sabe. Ojo, también, una revelación. Fíjate lo que ahora mismo con esto vamos a conectar. Zoro ha utilizado haki de conquistador y nunca se ha dado cuenta. Por lo tanto, esto también te confirma que quizás Usopp tiene un haki de observación, por esa teoría te digo, tiene ese haki de observación que no se ha dado cuenta. Por eso ahí, de todas las historias que cuenta y todo, es Sus el haki de mentiras. observación. Efectivamente, Sí. sus mentiras en realidad es haki de observación tan avanzado. Por lo tanto, Ujú. esa conexión a mí me deja todavía un tanto... No sé, yo confío, yo Hasta el confío. punto de que es un haki de observación tan potente que resulta profético, ¿no? Eso es. Pues Eso ala, es. sigue con el siguiente comentario. Eso es. Pues dice Krungol, Shirley podría considerarse que su haki de observación es el más desarrollado por la profecía de la isla Gyojin. ¿Qué pensáis de esto? Que tendría mucho sentido. Eso es. O sea, imagínate que, por ejemplo, la bola esa que ves supuestamente es solo un objeto que sirva para canalizar el propio haki de observación que tenga Shirley. Ujú. Es decir, que se concentre y pueda ver más allá en el futuro. El problema, que aunque pueda canalizar ese poder de observación, no lo ve del todo correcto. Es decir, se profetizó que Luffy destruiría la isla Gyojin. Pero eso no quiere decir que esa destrucción sea algo malo. Porque yo qué sé, si por ejemplo Luffy consigue elevar la isla Gyojin al cielo de nuevo, fuera, Eso no es. estaría destruyéndola, solo estaría cambiando de posición. No la haría desaparecer, Eso haría es. que se moviese. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y que ya hemos visto también con el tema de las profecías, entre comillas, que son interpretativas. ¿Qué le pasó a Basil Hawkins en Wano? Que dijo, la probabilidad de supervivencia de salir con vida de esto es de tanto. Y luego después resulta que está a punto de cascar y le dice, ¿cómo se llama este? Killer. Le dice, ¿no me decías que había una probabilidad muy baja de que sobreviviese? Dice, no, me refería a mí. Eso es. Entonces, claro, todo es interpretativo Por en eso. cuanto al tema de profecías y demás. Por eso. Entonces, pues como pasa con el mural pudo ser una profecía hecha con un haki de observación muy avanzado, pero que realmente no pueda decir todo, sino que diga un aproximado. Correcto. Ahí estaría el tema. Y vamos a seguir por aquí. Seguimos. Keiner también dice, pues yo creo que Keiner está confirmando lo que estamos hablando ahora. Dice, Usopp, haki de observación avanzado, va a tener al mismo nivel que Yasop. Yo lo que he dicho, que incluso superior debería tenerlo. Y luego continúa diciendo, Sanji va a tener despertar, va a tener el despertar de haki de conquistador. Ojalá que sí. Sí. Ojalá que sí. Sí. Oda no es Toei Animation. Entonces, esperemos. Exactamente. Y luego por Totalmente aquí, sí. como no, tenemos el comentario de Nuestro nuestro Necro. fiel Nakama también por aquí, Necro. No sé si leerte. Bueno, más bien de decir lo que... Sí, nos hemos... Dilo. Sí. Hola, caracolas. Espero que os dierais una buena ducha después de ayer. Recordar frotar bien detrás de las orejas, efectivamente. Pues creo que ya han sido 4 o 5 duchas después de lo de ayer. Con eso te digo todo, Hacía calorcito. Bastante. Hacía calorcito Aquí en ayer, Madrid está cayendo mucho, hay una ola de calor de estas y mucho calor hemos pasado. Y sobre todo ayer en el evento ese que el aire acondicionado creo que se lo
Se lo debieron de ahorrar o algo así. Entonces Madre fue un mía. poco complicado. Y eso que A no ver, yo había esta tampoco tanta Yo esta gente. mañana, por suerte, estaba en un sitio distinto y hasta me ha llovido. Vaya O por sea, lo he Dios. pasado fresquito, sé que ni tan mal. Pero sí que es cierto que ha sido llegar de nuevo a Madrid y madre mía, qué Sí. torra era. Desde luego. Dios Keiner, mío. por aquí. ¿Se acuerda de la conversación? ¿Se acuerda de la conversación? Gabal le dijo a Luffy que no está usando bien Haki correctamente. Correcto. Eso Exacto. eso es. Y además también una confirmación. En Egghead el Haki se lo dejó por ahí Luffy. Exacto. Eso es algo que sí que es cierto, y esto hay que decirlo que a mí, vamos a ver, después de tanto hincapié que se dio con el Haki el Conquistador, sobre todo cuando veníamos de Marineford y tal, de ese aumento, me acuerdo sobre todo Fíjate, en Dressrosa Sí. como que pasó también un poco por desapercibido. Nos dieron un poco que la Gear Force se concentraba con el Haki y tal. Vale, hasta ahí todo perfecto, pero hasta que no... Me acuerdo yo sobre todo los primeros capítulos de Wano, cuando Luffy llega a Wano en la playa, suelta el Haki de Conquistador. Sí. Y luego ya después no lo hemos vuelto a ver desprender ese Haki. Pero porque creo que no le hace falta. Ya, pero dime tú... A ver, Sí. para la gente que nos escucha ahora mismo, tanto en diferido como en el chat, recordar de esta película Estampida. A mí me encantó ver lo de Douglas Ballet con Luffy cuando ambos hacen un choque de Hakis. Eso me gustaría volver a verlo. Y sobre todo también, Bueno, acordaros lo viste de... con Katakuri. Claro, sí, pero ¿Qué más también quieres? acuérdate con Raelig. También Ya. la presentación que nos dan de Raelig con el tema del Haki y tal, a mí me gustaría verlo. Y es cierto que en Egghead no se vio a un Luffy desprender ese Haki. Vale que el Gear 5 debe ser Haki, así volando. Pero Hombre, míralo en Wano. En Wano cuando despertó el Gear 5, o sea, era Haki puro. sí, todos los rayos y todo eso volando Eso es. es la representación del Haki. Pero sí, es cierto que eso a ver si lo puede retomar ahora Oda, que nos ha comentado esto. Y yo creo que nos está advirtiendo y nos está avisando que se vienen Hakis. Exactamente. No, y Hakis, pues lo que decimos, Hakis controlados y concentrados. Eso es. Que es lo que creo que tiene que ser este uso del haki del conquistador. Eso Además, es. tú ten en cuenta una cosa, los sistemas de poder en la mayor parte de los shonen, ¿cómo vienen? Primero una fuerza descontrolada y luego aprender a controlar esa fuerza y liberarla justo en el momento adecuado. Eso es. Es el 90% de todos los sistemas de poder que existen. Eso es. Entonces, aquí lo que vamos a tener que ver es cómo ese haki descontrolado lo que hace es concentrarse. Ya lo vimos primero con el Ryou. Eso es. El haki que vimos en Wano, aunque luego después todo se fue a la puta porque vino el Gear Fit y lo rompió todo. Sí, la pero verdad sí es que eso cierto fue también un poco descontrol. O sea, te tiras parte de la mitad de Wano controlando ese Haki para que luego te viene el Gear 5, que sí, que me parece muy bien que nos dio ese power up. Sí, Pero exacto. cierto, pasó como un poco desapercibido. Exactamente. Pero, claro, todo esto de los hakis que hay, estamos viendo que solo, a ver, es un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Va en progresión. Tenemos un haki básico, por así decirlo, luego después tenemos ese control de ese haki más básico, seguimos con el siguiente punto y luego el siguiente punto y de esta manera se va dando una progresión. Y además, lo que yo creo que está haciendo bien Oda es que no son power-ups porque sí, como Eso vemos es. en muchas ocasiones. Exacto. Ya tienen un cierto sentido. Eso es. Vamos al chat. Sí, que se nos Ya. está. Vale. Krungol, por otro Ya. lado. Dice, Por otro lado, sobre el despertar, como Flamingo se te dice que se debe ser afín al usuario con la fruta. Es decir, la intención. Doflamingo quiere controlar, pues despertó la Ito Ito. Por Sí. lo tanto, Isikuro Hige si despierta la Gura Gura, que si lo Hige no pudo, y aparte la Yami Yami podría ser más tocho aún llegado al final. Yo tengo una teoría de por qué se despierta una fruta, ¿vale? Y tengo la teoría también de por qué se despiertan frutas que no sean logias, que sean paramecias o zoan, ¿vale? ¿Qué ocurre? A ver, es que además imaginaos solo por un momento una fruta logia despertada, ¿vale? Que de repente tienes a Sakazuki con su fruta despertada y estás pisando lava de repente. Sí. O sea, convertir todo el terreno en lava. Ya no se trata solamente de que pueda lanzarte lava, pueda atacar con lava, pueda hacer erupciones en el suelo, no. O sea, convertir todo el terreno en lava sería una pajolera locura, Desde ¿vale? luego.
Y además yo creo que, ¿y qué sucede? Que a un usuario de Logia o lo revientas entero, es decir, te lo cargas de una, sin posibilidad de que pueda recuperarse, o realmente no puedes derrotarlo jamás ni puedes darle matarile. Correcto. Sin embargo, ¿qué sucede? Para mí, el despertar de las frutas Zoan y Paramecia tiene una, ¿cómo decirlo? Tiene una necesidad, por así decirlo. Y es que el usuario de estas frutas se encuentre al borde de la muerte o que incluso ya de por sí haya cascado, Ujú. ¿vale? Pero que además haya utilizado mucho el poder de su fruta antes de que realmente llegue a este punto en el cual el cuerpo muere. Porque en ese momento yo creo que es cuando la fruta despierta y toma el control del cuerpo del usuario. Y es cuando se hace ese despertar. ¿Qué ocurre también? Y esto es importante. No es lo mismo despertar una Zoan que despertar una Paramecia. La Paramecia de Doflamingo no tiene, por así decirlo, una personalidad. Sin embargo, las Zoan y las Zoan mitológicas sí que tienen esa personalidad o esa esencia animal o llamadlo como queráis, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Las frutas que tenía Doflamingo, que tenía Luffy, podían ser despertadas porque no eran realmente una logia y además el usuario sufrió mucho daño. Se trata también además que la esencia de la fruta esté alineada con su usuario y le haya dado mucho, pero que mucho uso. Eso es. Porque lo de ir con hilos entre nubes como hacía Doflamingo no es precisamente cosa sencilla. Eso es. O utilizar hilos para derrotar a un logia. Acordémonos de lo que le hizo a Smoker. Eso es. Totalmente. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con eso, que el usuario está a punto de cascar y que sea afín o que tenga mucha experiencia con su fruta y tenga un vínculo fuerte con ella. Eso es. Totalmente. Y hasta aquí la diatriba de hoy. Lo pondremos en shorts dentro de poco para TikTok. Y para Instagram, que no se te olvide. Eso es. Y para Insta, exactamente. Bueno, son de TikTok y en Instagram son Reels, eso. Sí, bueno, da igual. Un clip. Eso. Un clip. Para todas las redes. Para todas las redes. Eso vale. es. Vamos un momento también con el tema del chat, porque estaban hablando entre Krungle y Eduardo. Dice Eduardo, dice, si me dijeran que Sanji es un Tenryubito, me lo creo, sí. Desde luego. A ver, Judge, lo que es el padre de Sanji, yo creo que sí que intentaría convertirse en un Tenryubito a su manera, entre comillas. O que trataría de buscar el favor del Gorosei, lo veo. Lo vería posible. Es decir, ese típico tío que si no se hubiera liado con Big Mom, seguramente le hubiera intentado lamerle el culo a los Tenryubitos. Sí, pero ya no. El Yerma va a terminar también ayudando a los Mugiwaras. Es posible. Dice Eduardo, como Enel con el tema de la fruta de la logia. Descargas eléctricas para reanimarse, que por cierto, eso me parece una locura. Es una locura, pero es curioso porque ya se ha visto en muchas ocasiones lo de que con descargas eléctricas se pudiera reanimar a un personaje o incluso, yo que sé, que en JoJo's, por ejemplo, cuando le están de Yotaro le está reanimando después de cargárselo. O sea, es cierto, además, que esas descargas eléctricas que hace Enel, para mí no tienen tanto que ver con que despierte su fruta. Pero sí que es cierto que creo que sería como una habilidad despertada. No la fruta en sí, pero una habilidad despertada. Eso es. No sé si... Totalmente. No sé si llamarlo de esa manera, pero oye, lo veo sentido. Vamos a continuar con el chat y nos ponemos rumbo al manga, ¿eh? Sí. Que hay detalles que aquí hay que seguir hablando. Dice Keiner, dice Luffy tiene que descubrir la manera de cómo derrotar a los caballeros sagrados. Sí, se está viendo, Keiner. Sí. No lo han dejado, Gavan se lo ha dejado bien claro que es con el haki del conquistador que lo tienen que afinar y se tienen que poner con ello y a usarlo más. Más bien yo creo que es una regañina, una buena regañina de Gavan. Sí. También la Etitia dice, me incorporo tarde pero no puedo fallar, soy genial, muchísimas gracias, aquí estamos siempre. Para todos vosotros. Efectivamente. Domingos a las 6:30. Exactamente. ¿Y Eduardo? Ojo lo que ha puesto, dice, Doflamingo se cosía por dentro para regenerar sus órganos. Eso, es que no me acuerdo, ¿sería Andrés Rosa o es una teoría tuya? Sí, yo tampoco lo recuerdo, la verdad. No, de verdad, en serio, ¿es teoría tuya o salía Andrés Rosa? Es que no, si salía Andrés Rosa no me acuerdo, si es teoría tuya, me parece la leche. La leche. Eso de verdad. Es un puntazo. Otra cosa, vamos ya aquí con el tema del manga.
Vamos a seguir. Importante todavía que Harrudin siga y con las mismas, con el tema de que no le deja a Loki que se vaya a liberar ni nada. Que por cierto, aquí viene una de las cosas que más me han encantado. Más me han encantado porque, bueno, ya llevamos... ¿Y qué era más evidente? Luffy va diciendo a muchos que se unan a su tripulación, pero de verdad os pregunto. Mira, Cross Skipper dice, Saliendre Rosa, bienvenido, Cross. Dice, Pues Saliendre no Rosa. que salía. Sí. No sabemos es que no recuerdo exactamente ese punto en Dressrosa. También es cierto que Dressrosa me lo leí excesivamente rápido. Eso es. O sea, Sí. si nos puedes recordar más o menos cuando salía Cross, porfi, te lo agradeceríamos. Dice, por lo menos en el anime. Ah, vale, en el anime. Claro, es que realmente te voy a ser muy sincero. No pude llegar a ver el anime de Dressrosa porque se me hizo excesivamente malo. Yo sí lo vi, Quiero pero no lo decir, recuerdo, te lo digo de verdad. vale, O ok, sea, es que no no lo lo vi, porque recordaba. es que hubo un punto en el que dije, hostia. No lo O recordaba. sea, vale. Ya te digo, Cross, si puedes decirnos en qué momento más o menos sea esa escena, porfi, Exacto. te lo agradeceríamos muchísimo. Y dice Keiner, Loki tendrá el haki del rey que aún no se ha revelado. Sí que se ha revelado, Keiner. Aquí mismo en el propio capítulo se está medio demostrando que él es un usuario de haki. Mira, vamos con ello. Dice, Gavan, gracias a lo que dijiste todo me quedó claro. No había logrado poner en palabras mi propio poder. Eso es. Esto es cuando justamente le está diciendo Gavan a Haki del conquistador. Eso, lo de haki del conquistador. Por lo tanto, aquí ya Oda nos está dejando claro que es otro usuario de haki de conquistador Loki y debe ser abrumador. Fíjate lo que te digo. Debe ser muy bestia. Eso es. Y además, dice, entonces, de esa manera podré derrotar a esos experimentados caballeros divinos. O sea, que es que él ya lo va teniendo claro lo que va a ocurrir. Y dice, por eso luego después dice, libérame las cadenas y llévame contigo, Harrudin. Se va a quedar con Luffy. Y a lo que quería... Sí, dime. A mí una cosa, perdona, antes de que... Me parece muy curioso cómo Loki se refiere a los caballeros sagrados. No dice malditos o tal, le dice experimentados. Curioso, ¿eh? O sea, fíjate Loki cómo es, que aun sabiendo cómo son los caballeros divinos, no se está confiando. No. Está diciendo, son experimentados, no está insultándolos ni nada. Es como una muestra de respeto hacia ellos porque ya le han dejado al borde de cascar. Es que él lo vio, Jan. Él vio lo que iba a hacer. Bueno, lo que pasó con Sandrock y con Gunko. Entonces, está claro. Pero ahora vamos aquí. Sí. Dice... Amar Azul, T. Zamora. ¿Será casi la primera vez que hablen con tanta urgencia del haki del conquistador? Sí, es cierto. Eso es. Es cierto que se habla así. Por cierto, bienvenido. Si es la primera vez que te incorporas aquí, Amar. O sea, esperamos que te quedes por aquí mucho tiempo, porque vas a escuchar algunas perlitas que flipas. Efectivamente. Lo mismo decimos también con Cross, que también se ha unido por aquí al chat. Y eso es. Y bienvenidos a todos aquí al camarote de Roger. Ya sabéis, antes de nada, aprovechando que estamos por aquí, si alguno no está suscrito, como por ejemplo vosotros, que creo que no lo estáis, sois bienvenidos, suscribiros a nuestro canal y sobre todo muy importante que le deis un fuerte like aquí en este directo para poder llegar a muchísima más gente y cuanto más seamos y más se corra la voz del camarote Roger, mucho mejor porque el camarote Roger somos todos. Entonces, vuelta... También vosotros los que estáis ahí hablando, antes, tenedlo claro. Hombre, por supuesto. Además ya sabéis que a nosotros lo que forma parte de nuestros directos es la interacción directa con el chat y eso es lo que queremos, que vosotros seáis partícipes de esta reacción del capítulo y no solo seamos tanto Jan como Zemak aquí hablando, y que seáis vosotros también los que deis las opiniones y también debatáis absolutamente todo. Lo que vamos... Una cosa muy... Si no estoy de acuerdo con algo lo que decimos, nos lo decís, ¿eh? Eso es. Y antes sin problema. Y antes de leeros en el chat, una cosa y una pregunta que os quiero hacer a todo el mundo. Daros cuenta con esto. Oye, Loki, oye, únete a mi tripulación. Esto se ha estado hablando desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace mucho tiempo no, desde que hemos entrado en Elbaf y vimos la figura de Loki, por lo menos nosotros aquí, desde el camarote de Roger, se llegó incluso a hablar, aquí usuario, sí, por atribuir así un poco, también Jan medio que lo pensó, de un Loki Nakama. Y fíjate, Jan, yo lo sigo viendo, de verdad. Todo el mundo vamos a lo mismo. ¿Cómo va a ser un Nakama si es una altura de un Oars? Y este tío no entra en el Sunny.
Pero recordad quién se encuentra en Elbaf y qué es lo que y para qué necesita también el propio Frankie, que quería quitar un poco del árbol de Adán, necesitaba madera. Por lo tanto, nadie te dice que entre estos dos puedan hacer como un segundo bote para poder transportar a Loki. Y además, me encanta. Sí. No sé por qué, pero la figura de Loki Luffy me encantaría. Ujú. Y ojo, cuando ha dicho estos dos, se estaba refiriendo a la Vega Waifu y Eso es. también a Frankie, Eso a Lilith. Eso es. Entonces, lo que estaba diciendo, esto de lo de Loki en la tripulación, sí, lo teníamos cantado. O sea, pero cantadísimo. Cantadísimo. Y mirando el chat, dice, si Loki va a ayudar a Luffy en Elbaf, que yo creo que sí, yo no me fiaría del todo de él. Me da unas vibes raras, como que se le va la olla. Y sí, está claramente que se le iba a ofrecer. A ver, es cierto que Loki no está claro del todo por dónde va, es verdad. Pero, a ver, tengamos en cuenta una cosa. ¿A ti no se te piraría un pelín la olla si eres alguien que no ha cometido supuestamente un crimen y te encierran porque no lo has hecho? Y aparte de ello, desde que eres pequeño, te han sacado los ojos y te has tenido que ir aquí andando con cuidado con la gente. Eso es. Aparte, yo creo que, a ver, esto ya, desde el tema psicológico, a mí me parece que Loki ha sido un niño que nunca le han querido. Su padre nunca le ha querido y siempre ha querido llamar la atención de su padre con esas bromas que hacía. Y ahora, el hecho de que le estén acusando de que él se ha cargado a aquella persona de la que lo único que quería era su atención, le tiene que haber afectado a la cabeza, pero bien. Entonces, yo creo que una vez que se demuestre que realmente Loki no estaba haciendo las cosas o no las quería hacer de esa manera y que solo quería atención, pues al final yo creo que no se le va a pirar tantísimo la olla. A ver, evidentemente se le va a pirar la olla en el momento de decir, me voy a cargar a este. O sea, modo agresivo asesino, eso sí lo veo. Pero que no sea de fiar. Bueno, se le podría ir un poquito la olla, pero dentro de lo que cabe se le podría mantener medianamente a raya en el caso de Luffy. Además, Eso es. teniendo en cuenta que se viene una guerra tocha, prefiero tener a un chalao que pueda reventar al que sea que tenga delante que a alguien más comedido, como Usopp. Desde luego. Vamos un poco con el chat. Vamos un poco Sí. con el chat que está activo y eso me gusta. Sí, sí, Es sí. lo que quiero. Lo que digo a lo nuevo, no sé si lo habéis hecho, pero venga, animaros y suscribiros a nuestro canal. Exactamente. Dice Eduardo, hay un búho por ahí, lo hemos pensado de lo del búho de la biblioteca, pero claro, el tema es que el búho se tendría que ir en el barco y además no sabemos si su poder se limita únicamente a materia inorgánica, por así decirlo, porque hasta ahora solo se ha visto que su poder afecta a los libros. Sí. No sabemos si afecta a las personas. Y además dijeron que podían aumentar, no reducir, si mal no recuerdo. Claro. Veremos a ver si luego no es del todo cierto y Claro, quizás se puede hacer más... el búho pueda hacerlo más pequeño, pero eso Ujú. me da igual, porque San Juan Wolf, ¿qué pasa con él? Ese supuestamente puede crecer y decrecer, pero es que no estoy hasta qué punto seguro de que sea solo eso, su poder. ¿No? Por eso te No digo, estoy seguro. y antes de nada, porque te has centrado ahí, Jan, pero habían escrito por arriba antes. Ah. Dicen por aquí, Eduardo decía, si Loki va a ayudar a Es lo que decía. Luffy en Elba, yo creo que sí. Si yo me fía, que no se fía de él, que le veo unas vibras raras. Sí, no. Claro. Sí, no. Es lo que le decía, que es que lógico que se le va a ir ya la olla si le han acusado de un crimen que no ha cometido y encima el de la persona de la única a la que quería que le tendiera, que le hiciera casito. Entonces, Sí. eso sí que lo Sí, tenía. y lo de Cross, Dice- que decía Cross. lo de... Creo que lo de Doflamingo es que sí tenía su fruta despertada, no recuerdo bien, perdón, no lo encuentro. No pasa nada, Cross. Lo tenía, sí. Pero sí. Esa no pasa nada porque no lo encuentres, Cross, pero sí que es verdad que Doflamingo sí que tenía su fruta despertada y de hecho creo que él es al primero al que se le ve una fruta despertada. Y ojo, Sí. ojo, interesante esto, no tenía nubecitas. Cierto. O sea, Cierto. el despertar, si te das cuenta, la mayor parte de los despertares de frutas que hemos visto con nubecitas son las Zoan. Eso es. Zoan mitológicas o las que queráis. Pero son las Zoan. No hemos visto una paramecia despertada que tenga nubes. Y Katakuri tampoco. Eso es. Katakuri tampoco tiene las nubecitas. Cierto. Entonces creo que ahí es interesante eso. Esa diferencia entre Marui despertares. Mitsuba dice, eso no cambia de que Bonnie también se unirá. También está Vivi. Sí. También está Vivi y Yamato. Bonnie. Y está Yamato.
Por lo tanto, Claro. nadie te dice que se pueda incluso llegar a ampliar a mucho más Nakama. Siempre decíamos Ujú. que eran los 10, pero es que yo sepa, la tripulación de Kurohige no son 13 ya. Creo que sí. Pero además es que, a ver, esto es otro triplazo que me voy a tirar, ¿vale? La tripulación de los Mugis en total tienen que ser 13 contando a Luffy, 13, ¿vale? vale. 13 contando a Luffy. ¿Por qué? Por la misma forma que lo tiene Kurohige, pero además por, digamos, una rama más mesiánica, más religiosa, ¿vale? ¿Qué ocurriría entonces? Apóstoles, 12, en torno a un Jesucristo, el número 13. Meses del año, 12, en torno al giro de la Tierra que hace el Sol. O sea, toda la numerología que tendría que acompañar a lo que es la tripulación de Luffy tendrían que ser 12 en total. Aunque era al principio la de que con 10 sea suficiente, para mí lo ideal sería que fueran 12 más él. Además, el número 13 es un número bastante potente, por así decirlo, en lo que es simbología numérica. Entonces, para mí lo ideal sería eso, los 12, como los 12 apóstoles de Jesucristo, más Luffy. Bien, buen dato. O sea, y también el triple este de los 12 meses del año que representa el giro de la Tierra alrededor del Sol. O sea, toda esa Eso es. numerología más las... ¿Cómo se llama la cosa esta de según el mes que naces? Las... ¡Ah! ¿De ser? Lo de... Joder, según naces, que tienes un... Sí, lo de... Sí, el Joder, tarot es... sí, no me sale ahora mismo. El zodiaco, coña, que no me salía. O Sí. sea, tío, no me salía. Hay veces Cosas del que- directo, tío, que empiezas a pensar. A mí yo me he quedado pillado también porque estaba diciendo. Sí. Estaba pensando y decía, Sí, yo exactamente. estaba pensando en el mío. Que mi símbolo de zodiaco nada más. No, claro, o sea, es que no me salía. Pero Entonces, sí, es lo que tú dices. Es lo tiene que que, haber más, tiene que haber más Nakamas. es lo que tú dices. Cross, mira, también continuaba diciendo: se lleva al búho y lo reduce de tamaño. Es que no se sabe. Pues otro tripulante, o sea, por mí estupendo. Efectivamente. Además, Chopper podría hablar con el búho y decirle para arriba, para abajo, arriba, abajo, Eso más es. grande, más pequeño. O sea, sería el puntazo. Eduardo dice, yo creo que Loki es muy inestable emocionalmente. Sí, pero bueno, también lo Luffy vemos que sus decisiones tampoco son muy inestables. Que Exactamente. más bien dicho, muy estables. Aquí, continuamos. Amar Azul dice por aquí, así es. Y el búho que encoge las cosas vendrá en el pack de Loki Nakamas, totalmente. Estaría Sí, guay. A ver, está. si se puede reducir personas, entonces sí, que el búho venga. Eso es. Otro animalito más, otra mascotita. Que también te digo que tiene parte de razón, lo han tratado muy mal. Y el búho ese puede ser la clave. Correcto, Sí. correcto. O sea, es que. Y si ojo, no, lo digo de verdad, Vegapunk y Frankie te pueden sacar un segundo barco exclusivo para Loki. Algo por lo menos que pueda. Si a él le basta con estar sentado. Únicamente. Con estar sentado. Pero imagínate, ¿sabes? Entre el. Que no me sale ahora el nombre este del Thousand Sunny cuando salen disparados. El. Kubdo Bars. Sí, pues eso, más un palazo que pueda pegar Loki por ahí, también remando puede salir disparados. A mí me gustaría, Oye, estaría es muy que guay sería un verlo. puntazo. Sí. Por cierto, una pregunta que quería responder antes a Keiner, que nos ha hecho, que dice que qué pasó con Trafalgar, no se sabe. Se lo llevó Beppo, pero no se ha sabido más de Trafalgar Law. Lo mismo que de Keith. Lo mismo que de Keith. Pues de Keith, no. Joder, Creemos que otro. está desvivido, pero yo pienso que no, que Keith aparecerá. Keith podrá aparecer, pero va a tener los sumitos mucho más bajados. Ojo. Sí. La Etitia, fíjate a esto, Jan, que además ayer lo estuvimos hablando. ¿Algún día haréis camisetas? Me gusta mucho el logo. Muchísimas gracias antes de nada. Gracias. Estamos en ello, estamos en ello, pero para eso, fíjate que bien me has venido. Para lo que voy a decir. Porque estamos aquí y esto es lo que más me está gustando. Un chat que está enérgico y es algo que me gusta bastante. Eso es. Y que aquí, pues para poder conseguir todo este tipo de cosas y que sigamos todavía aumentando y mejorando, ¿qué es lo que se necesita? Pues sobre todo, muy importante, vuestro like. Un like, que no des aquí un like. Ahora mismo creo que éramos 12 personas en el chat y tenemos 7 likes. Venga, subir cada uno, darle un like y sobre todo, si hay alguien que no está suscrito ahora mismo, que se suscriba al canal. Importantísimo, suscribiros al canal y si tenéis con quién compartirlo, pues vamos, mejor imposible. Entonces, venga, darle caña y darnos un fuerte apoyo con esto. Un like y una suscripción. El tema de las camisetas, sí, estamos en ello, lo estamos pensando en el tema de productos y tal. Esto vendrá, pero vamos con paciencia. Pero justamente ayer lo estuvimos hablando tanto Jan como yo. Así que, mira, parece que tienen haki de observación con nosotros. Se alinean ahí. Sí, la verdad que sí. Dice...
dice Eduardo, pero que aumente el Sunny, es la idea. Claro, es cierto que si no aumenta o reduce el tamaño de objetos orgánicos, que pudiera aumentar el tamaño del Sunny. Buen dato, Eduardo, ¿eh? Buen dato. Exactamente. Buen dato lo que acabas de decir, porque fíjate que no había caído en eso. Yo tampoco, la verdad. El puto No había Hugo se pensado, viene o sea, con nosotros. Claro, estaba tan obsesionado con el hecho de que hicieran un Sunny 2.0, es decir, que lo hicieran más grandes, con más armamento y que lo hicieran más tocho, que no había caído en la idea de que el búho pudiera realmente aumentar el tamaño del Sunny. O sea, tú imagínate el cañón Gaón aumentado de tamaño por, yo qué sé, 100 veces. Hombre, ya O sea, te digo. Muérete de envidia el ataque que tuvo Lulusia. Así te lo digo. Dice por aquí, ¿y quién será el Judas de la tripulación? Dice Eduardo eso. Uf. Yo creo que no va a haber un Judas en la todos tripulación. Ya, pero a que todos hemos pensado incluso podría traicionar a Luffy por Yo no. salvar el culo. No. Es posible. No. Sí, espero que no. Que No. no haya un Judas, pero vamos. Luffy no tiene Judas. Esa Esperemos que no. es la parte más importante de la tripulación que va a tener los Mugiwaras. O sea, Eso la es. tripulación de los Mugiwaras. Y Cross nos ha dado la palabra mejor, más que el zodiaco, el horóscopo. Sí, desde correcto. luego. Gracias, Cross. Gracias, Cross. O sea, es que hay momentos, y esto si nos sigues te darás cuenta, de que hay un momento en el cual se nos pira totalmente una palabra sencilla y no la sabemos decir. O sea, nos podemos acordar de qué lechugas dijo Big Mom en el capítulo tal, pero una palabra normal no nos sale. Eso es maravilloso. O sea, es una maravilla. Krungol. Estaría Krungol. tremendo que se uniera Loki a la tripulación. Eso sí, Yamato con todas las portadas que han hecho que han hecho al barco, aunque sea la última isla, a lo Oden Roger, confío mucho en eso. Es que, ¿sabes qué es lo que ocurre, Krungol? Que aquí, fíjate lo que te digo, que Yamato necesita proteger Wano. Al menos hasta que Momonosuke deje de ser un niño. Exacto. Entonces, es lo único por lo que todavía me tira un poco para atrás. Sí que es cierto que Yamato molaría que estuviese, ¿no? En la tripulación. Quizás se una, como O en la tú batalla dices. final. En la batalla final quizás sí que se quede con ellos. Pero ahora mismo, sabiendo sobre todo lo que ha ocurrido con el traidor este de Karibu, que le ha filtrado todo, se lo ha filtrado directamente a Kurohige. Kurohige sabe dónde se encuentra Plutón. Sí. Sin Yamato no tienen ni un tipo de opciones de aguantar una acometida de ellos, ¿eh? Y con Yamato tampoco, ¿eh? O sea, Y con Yamato tampoco, pero bueno, que podría dar defensa, me refiero, Jan, y que podría dar incluso pero salida para algo. Si ya la pasaron mal con Green Bull, que tuvo que venir Shanks a que se hiciera cacotas encima, no sé yo hasta qué punto serían rivales para la banda de Kurohige, porque no iría Kurohige solo, ojo. Hombre. Kurohige nunca va solo, nunca. O sea, siempre lleva alguien más con él. Dice Eduardo, si hay un Judas, yo creo que va a ser otro personaje cercano, pero no será un Mugiwara. Sacad vuestras propias conclusiones. Ya sabes lo que digo yo siempre, ¿vale? Y es que Shanks va a ser el villano final y el que le va a dejar a Luffy con el culo torcido cuando le diga, no soy tan bueno como tú pensabas que era. He ido a mi bola y te he utilizado. Sí. O sea, yo creo que ese va a ser la escena de esa traición de Luffy. El tema de Shanks villano, sobre todo, está cogiendo también fuerza a través precisamente con este capítulo, ¿eh? Exacto. O sea, había mucha gente que decía que no, como lo mismo que también a mí me decían que no, y ahora hablaremos de qué. Pero luego, mira. Y también hablaremos de eso, ¿eh? De lo que vamos. Porque vamos a bajar ya, porque si no, no avanzamos nunca con esto. Sí, vamos a ir un poquito más rápido. O sea, básicamente lo de Loki diciendo que si me uno, que si no me uno. O sea, y el otro diciendo, como se te ocurra que se te pira pinza, te reviento. Me encanta esa frase. Lo que vamos a ver por un lado es que seguramente para el siguiente capítulo vamos a encontrar que suben por aquí unos cuantos supernovas, como yo digo. Vamos a tener por aquí un Zoro y un Sanji que yo creo que van a entrar en acción. Quizás los enfrentamientos no sean directamente con Gunko, sino que cada uno se va a liar. Somers recuperado, uno contra Somers y otro se va a encargar quizás de Killingham. Algo así se podría dar. Sobre todo van a empezar a entrenar el haki, porque yo a Zoro le estoy viendo venir y yo creo que se va a empezar a llevar hostias como panes, simplemente por pensar cómo lanzar el haki hasta que lo domine. Eso es. Y yo creo que cuando lo domine se van a asustar, fíjate lo que te digo. Y más, como Sanji lo haga, me encantaría que Oda nos pudiese dar eso. O sinceramente, que lleguen del barco y estos dos tíos desprendan haki
y demuestren, aquí está la tripulación de los Mugiwaras. Exacto. Me No solo encantaría. es el Yonko Luffy, el Yonko Mugiwara, sino también sus alas. Es decir, Eso Zoro, es. Sanji y sobre todo un Loki desenfrenado. O sea que también te digo una cosa. Cuando lleguen, es que te lo digo, es que se va a dar esa imagen, Jan. Hombre, Lo que y te lo vamos a- dije, nos lo vamos a Luffy, gozar, Luffy vamos, con el Gear 5 al hombro de Loki. de Loki. Los dos, de un salto, Loki para arriba. O incluso, El martillo. lo que se ha dicho en algunas ocasiones, que Luffy puede tener alguna fruta de ave y tirar para arriba. También. Ojo, de un ave. Lo que Que por cierto, Cross, si a ti también te pasa, entonces entiendes a lo que nos referimos con Eso lo que es. se nos vienen las palabras. Eso es. Pero fíjate una cosa importante que es la frase que dice Gavan, la que hace que se den ahí diciendo que realmente vayan a soltar a Loki. O sea, es Eso Gavan es. el que ya dice, Eso es. ábrelo. Eso es. O sea, y yo creo que es el que va a inclinar la balanza y que van a decir todos, venga, vamos a hacerlo. No, que se va a hacer, que se va a hacer. Si está Sí, sí, claro, sí. si por eso lo dicen, anda, subiros para arriba que ya me encargo yo. Ajá. Por eso exacto. te digo que esto ha quedado muy bien. Sobre todo, yo creo que nos vamos a centrar ya en este pequeño flashback que vemos aquí del tema de... De hace 14 años. Sí, porque además Ujú. me encanta que Loki aquí, ves, tiene sentimientos y no quiere recordar lo que pasó hace 14 Ujú. años. Sí. En el castillo de Elbaf, castillo Eso Aurust. Lo ocurrido aquí. Sobre todo, vemos cómo está aportando el Ragnir. el No es el Ragnir. Ragnir, ¿eh? No es el Ragnir, me parece, porque el Ragnir era como más cuadrado, ¿no? O sea, Es yo el creo que el Ragnir. Ragnir era más cuadradito. Es el Ragnir, es el Ragnir. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Eso es el Ragnir lo que lleva con ello. Es Ah, como- vale. Es el martillo de Thor, las cosas como son. Pero bueno, Ragnir. Sí, básicamente. Ragnir. Porque es la lanza del trueno, o sea. Ah, mira, dice Eduardo, Luffy, Zoro y Sanji entrando como Roger, Rayleigh y Gavan a God Valley. Totalmente. Totalmente. Esa es la imagen que queremos ver. Sí. A mí me encantaría. Pero Sí. yo creo que no va a ser por dos tomas. Por un lado, Zoro, Sanji con Harrudin y tal, que se van a dedicar a meterse de trompazos con caballeros divinos y Totalmente. con gigantes endemoniados. Y yo creo que estos dos van a ser los que van a marcar la diferencia con Gunko. Yo creo que estos Exactamente. dos van a ser los que van a mirar frente a Mu. Y habrá una conversación, fíjate lo que te digo, Jan. Yo creo que Sí. aquí va a haber una conversación entre Luffy y Mu. Ojo, no digas Mu, que luego dicen que si no es Mu, que es Imu. Cierto. O sea, Sí, que porque nos han tirado es que, nos han tirado hit por eso también, Sí, por decir Mu. O sea, porque es que me han dicho Mu y yo lo único que digo es que en el capítulo anterior, si y ya en el no anterior, y efectivamente, si se está confirmando de momento que en vez de llamar Imu le están llamando Mu y además Mu señor, pues yo simplemente le he llamado así porque Oda lo ha puesto en el manga. Eso Punto es. pelota. Pero bueno, también hay gente que ni tan siquiera así hay que fiarse. Ni de Exacto. traductores, ni de lo que dice el propio Oda. verdad. Dijeron, a ver, para que os hagáis una idea, en un comentario de un vídeo que hicimos, dijeron que ni siquiera las traducciones oficiales. Es que Te las puedes espérate, tomar en serio. mientras continúas un poco hablando de esto, es Sí. que te lo voy a leer. Vale, léelo, tranquilo. no Voy pasa a nada. leer Búscalo, el comentario. búscalo porque el comentario es oro puro. Pero bueno, a lo que quería comentar yo aquí de esta viñeta es el tamaño que tiene Harul me encanta. O sea, y además esta conversación que tienen, o sea, entre los dos, cuando dice Loki lo de esta es mi casa, o sea, es cierto. Y cómo se dirige a Harul. O sea, aún no te cansas de vivir, me parece que es un cabrito, pero que aún así hay como colegueo entre estos dos. O sea, es curioso cómo se hablan. Sí, y sobre todo lo que me encanta es de Loki, cómo es él. Cómo entra para adentro y No, dice, o sea, abre la se puerta le- ya. Se le pira el panchito un montón, pero mola. Mola Esta mucho. imagen, esto Y esta aquí, imagen, lo que tío, ocurre. buah. Aquí ves, ahora hablaremos de ello. Antes de nada, lo que estábamos con el hilo del tema de las traducciones y tal. Las traducciones están llenas de errores, incluso la oficial. Ojo, Ajá. ¿vale? O sea, Esa la es. japonesa. Yo le entiendo que es la sacada de los propios editores y del propio Oda. Incluso la japonesa. De hecho, se inventan cosas que cambian la trama o lo que dicen los personajes. El que ha puesto Kun no tiene ni idea. Bien, si a lo mejor lo ha puesto Oda, oye, no tienes ni idea, Oda.
Pero es que además... Luego, después de una contestación, exacto, ni Mosa-kun ni Imu habla de sí mismo como Mu, ni ninguna otras cosas peores que he visto. La mayoría de traducciones se inventan términos que no tienen nada que ver con lo que los personajes dicen. Perfecto. Maravilloso. Pero O sea, recordad lo que ha dicho antes. Las traducciones están llenas de errores, incluso la oficial. Yo Con me un quedo par. con eso, ¿eh? Con un par, efectivamente. Es que, disculpar, pero es que... O sea, esto se merece, pues, que también la gente lo sepa, qué tipo de comentarios hay veces que tienes que recibir, que Ujú. igual que nos los ponen a nosotros, lo ponen a todo el mundo, ¿sabes? Sí, exactamente. El japonés puede usarse con doble o triple sentido. Y hasta más veces. Y Oda juega mucho con eso. La traducción lo pierde todo y más si se traduce al español desde un inglés que ya ha perdido el sentido de lo que se dice. Y luego dice que le Imaginad. gustaría demostrarlo con imágenes. Sí, claro. En fin. Tampoco En os fin. pusiera mucho. ¿Qué Pero bueno, es lo que en fin. decimos? Para- Que sin más. La oficial es la peor traducción. Dicen por aquí. Walters. La japonesa no es traducción, no, pero es que lo que dicen, o sea, intentan traducir, pero es como que, según esta persona, no te puedes fiar de ninguna traducción. Entonces, ¿qué sucede? Para ver One Piece, para leer One Piece, tienes que aprender japonés sí o sí. Y os O sea, pregunto porque las yo. traducciones no sirven. Y ahora En os hago fin. una pregunta. ¿Cuál es la traducción oficial? ¿La oficial Claro, España, porque la oficial inglés, España, oficial inglés, francés, árabe? francés, Claro, porque toda es siempre oficial. Para empezar, me gustaría un apoyo para todos aquellos que nos muestran semanalmente eso las es. traducciones que se pegan Importante. una curra. Por ejemplo, aquí con Quinto Scans, que es quien nos ha proporcionado este manga en este directo, que muchísimas gracias, porque sin ellos no podríamos ni estar leyendo esto, a no ser que fueseis, pues eso, unos japoneses. Ujú. Simplemente por cierto, dar ese dato, que es gente que se lo ocurra y se lo ocurra bastante. ujú. Si hay alguien que sepa japonés en la sala, que se manifieste y que nos empiece a decir cuáles son los... cuál es lo bueno que hay que traducir. Exacto. En fin. Vale. Mira, dice Keiner, yo sospechaba de Shanks porque yo me di cuenta que tenía una marca en el brazo. Correcto. Ahora hablamos de eso. Ahora vamos a ir con ello. Porque a mí Vamos a ir. lo que me llama la atención es eso. O sea, lo de qué demonios... Sí que es cierto que lo de qué demonios estás haciendo, yo creo que es qué demonios estáis haciendo. Porque están todos los soldados atravesando a Harald. Ojo. Sí. O sea, es lo que Pero me llama la atención ahí. aquí está con la forma de demonio, ¿verdad? Eh, ¿O es algo inte- raro? es raro porque como es la silueta tan rara, o Sí. sea, Yo creo que la imagen de demonio cuando llega aquí... ahí tiene la imagen de demonio, pero claro, no sabría decir si está endemoniado cuando le están atravesando con las espadas. O sea, es que me parece un poco diferente. Además, ten en cuenta que luego es ese otro flashback. O sea, es que es muy... Este capítulo tiene bastantes cositas ya al final que lo han dejado todo. Que dices, ¿pero qué ha pasado ahí? Por cierto, Manuel, un saludo. Que no te hemos dicho nada, que estás ahora Ay, comentando. Y un es verdad. saludo y bienvenido, que no te habíamos dicho Sí. nada. A Waters. También te digo, Manga Plus, leer de Manga Plus es durito. Primero por la cantidad de anuncios que te meten, porque Desde a no luego. ser que cargas el capítulo entero y luego te quites el móvil o donde estés leyendo en internet, te sale anuncio cada dos Pero páginas. daros Anuncio. cuenta Es de acojonante. que a día de hoy las traducciones están mejorando mucho más y sobre todo Hombre. desde que se implementó la IA también. Sí, es cierto. Que ayudó. Y luego hay gente que cada día está mejorando mucho más. O sea, con el tema de la traducción hay errores porque hay errores, pero por ejemplo un Mosa-kun, ¿qué quieres que te diga? Eso no lo sé. Im-sama, Exacto. cuando se refieren a esos además son cosas que hablan en Japón. No se Claro. habla tanto aquí. Y que dice im. O sea, Eso es que es. lo hemos oído directamente en el doblaje. Eso que es. tienen. Por cierto, venga, vamos, antes de nada, mientras estamos aquí un poco recobrando un poco de fuerzas, vamos otra vez con mi pesadez, como digo, porque estoy viendo aquí que hay bastante gente en el chat y me encantaría sobre todo, venga, darle un fuerte like aquí para que podamos llegar a muchísima más gente, como hoy se está Un viendo. Que corazoncito de estos no se hace el corazón. Eso Bueno, es, sí, bueno, un corazoncito de esos, darle un fuerte like y No, para estos. quien no esté suscrito a nuestro canal, venga, darle a ese botón de suscripción y suscribiros y activar la campanita de notificaciones para no perderos
más directos como este y que demos estas reacciones a los Exactamente. capítulos. Ahora vuelta otra vez para arriba, que aquí una de las cosas más importantes y es de lo que vamos a hablar. Sobre todo, mira, una cosa que se ha estado hablando desde hace bastante con lo del tema de lo del tiempo en el BAF. Sobre todo, se está hablando mucho. Bueno, hay mucho de lo que la gente está comentando, que como hay gente que está confirmando que lo del tiempo en Elbaf, eso que decían que en el tiempo en Elbaf iba más rápido de lo que hay fuera del reino de Elbaf y tal. Bueno, eso vamos a ver dependiendo también de la nota de Luis Arnott, si tenía... Yo creo que sí, mi opinión es que sí, igual estoy equivocado, pero algo se hablaba sobre todo que era por esto. En esta conversación, cuando dice Shanks, ha pasado mucho tiempo desde que... no, Shanks no, lo decía Scopper, creo, ¿no? Lo de ha pasado mucho tiempo desde que tomamos un baño juntos. Han pasado 3 o 4 años, tal vez. Y dice, qué tonterías, dice, la última vez fue antes de la muerte del capitán hace 10 años. Yo creo que esta conversación no tiene nada que ver con eso. Sino que son entre dos de, ¿hace cuánto no nos vimos? Y ya está. Claro, dice, ha pasado tanto tiempo, ha pasado mucho tiempo especialmente para ti, ¿verdad? Ojo, especialmente para ti. Claro, pero ¿por qué ha dicho lo de ha pasado mucho tiempo especialmente para ti? Porque yo creo que es lo que dices tú, el concepto del tiempo en el BAF es diferente. Está alterado el tiempo en el BAF. O sea, y si lo quieres decir un poco por el tema, ya que nos vayamos al tema científico, para mí, tiene que ver con el tema de gravedad. O sea... Para que te hagas una idea, hemos visto un montón de veces en Interestelar, si habéis visto la película Interestelar, que la gravedad afecta al tiempo. Y tiene que haber una gravedad diferente en Elbaf para que puedan existir algo tan grande, pueden existir elementos tan grandes como son los gigantes de diferentes tamaños, un árbol tan grande como el árbol Adán. Todo eso yo creo que tiene que ver con que la gravedad y por ende el tiempo está alterado en Elbaf. Pero eso son ya... paridas físicas mías. Se podría dar. Pero a ver qué sobre todo en esta conversación aquí se ha dado lo más importante. Y vamos al dato. Veréis, comentar. Esto yo creo, no sé si lo hablamos en directos anteriores, pero si no subí un clip, que esto ya lo veníamos hablando, sobre todo porque Shanks ya conocía esto desde un principio. Y lo que estaba comentando yo en ese vídeo... decía que Shanks se cortó el brazo a posta con el monstruo marino cuando fue a salvar a Luffy, porque era la única manera o la única excusa de poder quitarse esa marca que tenía puesta en el brazo. Esa marca, ahora hablaremos de ella porque está claro que es distinta a la que hemos estado viendo. Cada uno lleva una marca diferente, porque por ejemplo, Killingham también lleva una marca diferente a la de Somers, etcétera. Y ahora hablaremos de ella porque un buen dato dijo Jan. Por lo tanto, bueno, esto lo dijimos nosotros desde el camarote de Roger. Es cierto que yo no he visto teoría para otras personas. Seguramente otras personas habrán hecho esta teoría también, pero bueno, yo no la vi. Fue una idea que surgió y que por eso la lancé. Al principio la gente pues me estaba llamando pues de todo. Bueno, lo que ya sabéis, que bueno, eso es una mentira, farsante, etcétera, que no... ¿Qué es eso? Tú no estás leyendo One Piece, es que no tienes... Exacto, que no tienes ni idea, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después de haber visto esto, pues se confirmó, o se medio confirmó, que Shanks lo hizo aposta. Y además, sobre todo por una cosa muy sencilla. ¿Qué pasó justamente después de que Shanks arrancase el brazo y tuviese cogido a Luffy? ¿Qué es lo que pasó con el monstruo marino? Cuando el monstruo marino quiso volver otra vez a meter el último ataque final, definitivo, ¿qué usó Shanks? El haki. Por lo tanto, seguramente este haki lo podría haber tenido desde hace muchísimo tiempo. Para la gente que diga, no, es que Shanks no tenía ese haki. Sí que lo tenía y lo demostró. O sea, Shanks podría directamente haberse tumbado el monstruo marino antes de que lo hubiese atacado o por lo menos lo hubiese echado para atrás. Pero fue la única excusa para él y para sí, que fue la excusa para incluso para su tripulación. Porque le ven tan fuerte a Shanks que en una batalla no se podrían creer que alguno le quitase el brazo. Fíjate lo que te digo. Y fue la única excusa. He salvado a Luffy, porque Luffy tiene la Ito Ito no Mi, que a mí me interesa, porque además, ahora, lo voy a dejar aquí como una pequeña primicia. Yo tengo la teoría que la Ito Ito no Mi, lo que anteriormente era la Gomu Gomu, Shanks la robó para la marina.
se la robó para la familia Figarland Garling. Para Yo Garling. creo que puede ser. Yo creo que se la robó. Por lo tanto, ¿por qué? Por simplemente la imagen que estamos viendo. Porque esto va por linajes o por familias, estas marcas. Y esta es la marca de los Garling. Bueno, de Figarland. Más bien. Ujú. Y entonces, aquí te dejo, Jan, qué es lo que tú piensas con esa marca. Y después de eso, vamos con el chat, que está... Espera, a tope. que voy a comentar una cosita más, ¿vale? Y es que, a ver, si tú eres un Shanks como eres y seguramente tengas un haki de observación de la leche y tienes la fruta más tocha que puedes tener, que se la has robado, como dices tú, a Who's Who en este caso, que pertenecía a la Marina en ese momento, ¿de verdad dejas ahí la fruta a mano para un niño que no hace más que comer? Es que te mete la fruta aunque sea en los huevos, o sea, para que nadie la toque. O sea, no tiene sentido que la dejes ahí. Entonces, yo creo que Shanks lo tenía más que planeado, primero, que Luffy se comiera la fruta, y segundo, ponerlo en un peligro para poder tener esa excusa. Y para O sea, proteger a Shanks lo Luffy. vio. Como Sí, por digo, supuesto. yo digo la teoría, para proteger al propio Luffy. Quitando que tu teoría de que tú piensas que Shanks es el villano de la trama, ¿vale? Yo, como no pienso eso, yo creo que Shanks lo que hizo fue eso, directamente para proteger a Luffy, que en algún futuro no pudiese él ser reclamado Exactamente. y que le trajesen a Mary Joyce y le capturasen. O incluso en aquel momento, en algún momento en el que él pudiese encontrarse mano a mano, o sea, Luffy Shanks, frente a un poder como el de Mu o como alguno así, que él no fuese afectado por el poder del propio Mu. Efectivamente. Claro, y que no pudiera ser poseído. Ahora bien, vamos a seguir un momentito con... Quiero comentar una cosa de la marca que tiene Shanks precisamente, y ahora vamos al chat porque está muy bien. Estoy leyendo de refilón y me gusta. Por favor, dale un poquito de zoom a la marca del brazo de Shanks, ¿vale? Voy a ello. O sea, si puedes. Voy a Porque hay ello. una cosa que me parece muy interesante y es la forma que tiene la marca que tiene Shanks. ¿Se ve Hemos así visto o que más? Así me parece perfecto, ¿vale? Para mí, la marca que tiene el brazo Shanks no es exactamente como la de un Abyss, evidentemente, pero se me parece muchísimo, ¿sabes a qué? A el visor o de una mira telescópica, ¿vale? Por ejemplo, que tiene Augur en su ojo para disparar. Es decir, una mira. Es decir, ¿y la mira para qué sirve? Para tener localizado a alguien, a la presa o lo que quieras tener. Entonces, para mí, esa marca que tiene Shanks, ¿vale? Es la única marca que se puso o que se dejó poner por Im/Mu y que lo que le hacía era tenerle controlado y localizado. No ofrecía en ningún momento una regeneración ni más poderes, sino simplemente el hecho de que si a Im le daba la gana, como le tenía localizado, traerlo con la marca del Abyss. No con una marca completa que le ofrezca todos los poderes, porque Shanks no ofreció nada, no hizo ningún pacto con Im, pero simplemente le dijo, te pongo esto y te mantengo localizado. Claro, esa marca, y además es que esa marca controla. Mu los controla, a todos los que están marcados los pueden reclamar cuando quieran. Ya lo vimos el propio ejemplo con Somers y con Killingham. Somers estaba en pelotas en su sofá y le trajeron así de golpe. Claro. Por lo tanto, a Shanks le podrían haber hecho lo mismo. Entonces, por eso yo pienso, y por eso creo y tengo esta teoría, que Shanks estaba robando la fruta porque se la estaban obligando a llevar a la marina. Lo que pasa que Shanks también es un pirata, Shanks no era tonto y Shanks hizo esto a posta para así, justamente se come un niño, porque es que además es a raíz de lo que ocurre. Luffy come la fruta, Luffy tiene esa disputa, Luffy se lo lleva al tipo al mar, le quiere cascar y dice Shanks, mi oportunidad, se han comido la fruta que iba a llevar, quizás que se le iba a llevar a la marina o se lo iba a presentar a Mu, así, por lo tanto, me quito mi counter y a tomar por saco. O sea, es que tendría mucha relación con eso. Y dijo Shanks, se la ha comido, protejo a Luffy, me quito la marca, no me tienen que llevar y encima le tengo aquí. Y encima me ayuda para descubrir el One Piece. Entonces eso, qué casualidad que el corte del brazo de Shanks llega justo hasta encima de la marca. Ni un poquito más. Eso es. ¡Pa! O sea, justo, clavado. O sea, si eso no está hecho a posta, o sea, le podría haber cortado hasta el codo el bichito. No, le corta hasta aquí, que es hasta donde tiene la marca. Eso hasta es. Justo por encima de la marca. Es la leche. Eso es. Vamos al chat porque sí, está en vamos, fire y me encanta. Y vamos, tío. Espera, por aquí, porque también está por aquí Honeypot. Muy buena, Honeypot. Te echábamos de menos. Te echábamos de menos. Sí. Vamos Dice, aquí.
Krungol. Estaban un momento, no, por arriba. ¿No? Ah, vale. Sí, bueno, era Solo Krungol, Manga Plus. Krungol. Sí, Krungol. Vale. Dice, si son 13 nakamas... Ojo a esta, es que esta es buenísima, tío. Dice, si son 13 nakamas, ¿cuáles os gustarían que completaran la tripulación entre Bon Clay, Vivi, Loki, Yamato o Bonnie? O sea, ojo, Bon Clay tiene que entrar. Dios. Bon Clay para mí tiene que ser nakama por narices. El que más, Si no... el que más. Exactamente. O sea, Pido por Dios que sea eso es. Bon Clay. Ahora nos quedaríamos entre Loki, Yamato o Bonnie. Loki. Mi elección es Loki, ¿vale? Me encantaría. O sea, además sería lo que le falta a Luffy. Un gigante y Oni encima. Sería la leche. Y encima Además, con un por cómo poder se ven, muy fuerte. exactamente, muy, muy tocho. Porque estamos viendo que van en detrimento de poderes. Además, Vivi, por desgracia para mí, tendría que quedarse en Alabasta. Porque ahora Reinando. mismo no hay ningún... Exactamente. Y Yamato... A ver, yo creo que Yamato sería una concesión como la que se hizo a Roger, ¿vale? Con lo de Oden. Para llegar al One Piece. Sí. Es decir, ¿llegarían al One Piece? Sí, pero no porque formase parte de la tripulación como tal, porque si nos damos cuenta, Oden pertenecía a la tripulación de Shirohige, Eso es. no a la de Roger. Entonces, Nakama como tal, no tanto, sino colaborador. Entonces, para mí serían Bon Clay, o Benzam, si lo queréis decir así, y Loki. Y dice, yo quiero a Gaimon que se quedó en un cofre con animales raros y no se fue ni con Baggy. Gaimon ya no pinta nada al pobre, pero me encanta. ¡Ojo! Gaimon tuvo frases muy importantes, aunque luego después vimos que consiguió novia y se quedó con sus animales. Entonces, oye, final feliz para Gaimon. Eso Ahora, es. que luego después lo vayan a ver, no te digo que no. Pero sí que es cierto que una de las frases que dijo Gaimon y que fue muy importante es que una vez que consiguieran el One Piece, primero dije que comprarían el mundo y también que se reirían del mundo. O sea, ojo a esas frases de Gaimon porque son muy interesantes de ver. Cierto. Ojo. Cierto. Venga, continuamos. Seguimos con Eduardo Garrido. Eduardo. Dice, yo creo que tampoco tiene que ver. Tampoco creo que sea así. Gavan no se ve más viejo ni que Rayleigh ni que Crocus. Bueno, a ver, Rayleigh y Crocus se ven un poco más jóvenes, a mi entender, que Rayleigh, que Gavan. No, pero yo los veo por igual, Jan. no sé, es que le veo como más cascado a Gavan. A lo mejor porque ha estado haciendo otras cosas. Sí. O sea, pasándoselo yo no digo demasiado nada. bien con Yo no Ripley. digo nada. Eso te da salud, Jan, no. Venga, va. Pero mira, aquí Cross sí que da una... A mí me parece importante. Dice, cuando murió Roger, Shanks tenía 15 años, si no recuerdo mal. Teniendo en cuenta que Roger fue ejecutado poquito después de que naciera Luffy, poquito antes de que naciera Luffy, estamos hablando que son 15 años más 19 que tiene Luffy, que serían 34. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué edad o cuál es la edad actual que tiene Shanks según SBS o demás? O las Vibrecats, aquí en el chat, por favor. Porque me bailan ahí un poco los números, ¿vale? Vamos por aquí todavía, Eduardo. Dice Eduardo, sí, Shanks lo hizo queriendo, eso está claro. Sí, o sea, que se cortó el brazo porque le dio la gana. Eso dice, seguimos con Honeypot. Dice, ¿qué hay en el terreno celestial de Elbaf? Vestigios del primer mundo, considerando que existe el robot de miles de años en Elbaf. ¿Jugará un papel en este arco? A ver, ahora mismo tenemos a la Vega Waifu con Bonnie en el laboratorio ese raro de hace 5.000 años. Frankie. Y tenemos a Frankie y a Ripley por ahí. O sea, que sean capaces de descubrir esa tecnología ancestral de hace 5.000 años y hacer algo con ella, me parece muy, pero que muy probable. Mira, antes de nada, 39, te está diciendo Juan Cruz. Juan, muy buenas. Vale. Bienvenido. Entonces sí que cuadrarían las edades, ¿no? 39 años. No, espérate, 39. Hemos dicho. Tú has dicho 34. 15 más 19, 34. Hay 5 años ahí que se nos están yendo. O sea. 5 o 3 años. Con lo del time skip no sé si contaría. Entonces ahora mismo, si tiene 39 años, me faltan 3 años ahí. Ojo, No lo sé. Se me están escapando 3 años por ahí. Por favor, chat, ayudadme si podéis ver esto, porque ahora mismo tengo un lío de años cojonudo. Pero bueno, vamos a ver. Vale, lo que decía de Honeypot, lo de que hay en el terreno celestial del Elbaf. Sí. Eso. O sea, si te refieres al castillo o a la parte de arriba del todo, dicen que ese terreno está vetado, ¿vale? O sea, que podría ser a donde está yendo Mosakuna ahora mismo, que le comentó a Loki. Ojo. Exacto. Quizá haya algo ahí que sea importante. Exacto. Además que, según estamos viendo partes del árbol y diferentes terrenos, hay muchas partes de Elbaf que a mí me da la sensación de que están inexploradas. Sí. Y no entiendo por qué.
Por lo O sea, gigantesco que es. ¿no tienen curiosidad los gigantes por saber qué hay en otros sitios? No lo entiendo. O quizás que no podían acceder también, Jan. Mm, Podría ser, no sé, es raro en ese aspecto. Mira, Es muy raro. continuamos. Eduardo Garrido Sí, dice, en cuanto se comió la fruta Luffy, Shanks ya sabía qué hacer. Yo creo que la robó exactamente. por otra razón. Sí, correcto. Sí, exactamente. Correcto. A ver, A dice, ver, cuando dice, yo creo que la robó por otra razón. ¿A qué Antes de nada, Eduardo, ¿te refieres a lo que he dicho yo? ¿Otra razón que podía ser por lo de la Marina o por otra razón que él tenía? es que la robase por otras intenciones que Exacto. fueran propias suyas. Eso es. Cross dice, el tatuaje quizás es la marca de su casa y aparte de algún poder, no sé, quizás sí. Yo pienso que el tema del poder no creo como tal, que esa marca sí que te ayuda a que te reclamen, a que te llamen, como ya hemos visto en los casos anteriores. Aquel que esté marcado es una salida fácil para poder llamarle en cualquier momento. Y aparte, lo del tema de lo de la marca de su casa, estoy contigo. Yo creo que esto es una marca que tiene la familia Figarland, no hay más. Pues mira, si vas a leer un poco más abajo, Sí, ahora te voy. lo van no, te lo van a tumbar eso. Vale, Os van perfecto. Me os encanta. van a tumbar eso. Me encanta. O Dice, sea, porque sin querer he leído un poco más abajo y, a ver, estoy tirando de móvil, estoy comprobando y efectivamente es cierto. Continúa. Waters dice, toda la gente debe entender que toda teoría es válida hasta que Oda diga lo contrario. Aquel que responda con ofensas, que se vaya a ver otra cosa. One Piece es historia y buen debate a la comunidad. Totalmente de acuerdo contigo, Waters. Es así. Absolutamente. Siempre puedes debatir y nunca tienes que estar de acuerdo, que eso es esencial, pero sobre todo respeto Bueno, a ver, y no puedes creer... estar de acuerdo. Claro, Puedes estar de sí, acuerdo. sí, pero sobre todo no creerte con autoridad a que tu palabra es la única y la más válida. Porque eso, efectivamente, es un grave error. Para aquellas Exactamente. personas que son así, malo. Vamos a... Hay una frase que decimos siempre aquí en el camarote, para todos, si sois nuevos, la vais a escuchar muchas veces si seguís con nosotros, y es que las opiniones merecen ser escuchadas, pero eso no quiere decir que tengan que ser compartidas. Eso es. Puedes Eso estar de es. acuerdo con una persona, puedes no estar de acuerdo con una persona, pero si no estás de acuerdo con lo que te está diciendo una persona, respeta su opinión, y si quieres debatir con esa persona, hazlo siempre desde el respeto, que es Eso muy es. importante. Eso es. Y eso es en lo que queremos que se base nuestro canal. Una comunidad en la que todos tengan sus opiniones, que todas las opiniones sean respetadas y que no tienen por qué ser todas compartidas. Correcto. Si nosotros opinamos algo y no estáis de acuerdo, es perfecto, ¿vale? Es perfecto. Es que es y lo nos bonito. encanta que tengáis vuestra propia opinión. Eso es lo que nos bonito. encanta. Es que eso es el camarote de Roger. Ujú. Vamos con Eduardo. Eduardo, y yo sigo pensando que la fruta no era para Luffy, era para Ace. Roger así lo quería y además lo sabía. Sabía dónde estaba la fruta, y a quién se la debía dar. Ojo, ojo. Ojo O sea, con eso, ¿eh? imaginaos a Ace con la Ito Ito no Mi. Sería un puntazo. Sí, pero O sea, sería un la puntazazo. voluntad de Pero Joy la Boy de voluntad- Roger es de Luffy. Sí, exactamente. De La hecho, es el voluntad más generada, parecido. Pero Siempre. también es, Venga, dale tú, Jan. pero también es cierto que, claro, evidentemente van a pensar que la voluntad de Gold Roger ha sido heredada por su hijo. Vamos, es que tenía que ser así. Sí. Y sin Sí. embargo, mira lo que pasó. Claro, correcto. Mm. Keiner, prestar atención en el brazo. En el brazo Shanks, que una especie de marca. Sí, de Sí, eso estamos hablando, exactamente. Keiner, Esto que estamos justamente. hablando de esa marca, que dice Eduardo, parece de cazador, de francotirador. Y Sí, creo que se esto es refiere de a lo que he antes. dicho yo, que Eso estaba es. pensando en ello. Dice, Y ahí está, lo de Honeypot, me encanta. Honeypot, te comía los morros ahora mismo. Lee. la marca de Shanks la tiene Killingham y Somers en unas cintas en sus brazos. Correcto, a ver Vale. si se puede ver. Vale, no sé si veis la imagen. Aquí está la de Somers. En esta cinta es la marca que tiene Shanks en el brazo. Vale. ¿Vale? Y Vete a la de es que Killingham. a ello voy, a ello voy. O sea, es que, mira, tío. O sea, es que lo he buscado a posta, ¿vale? Y es que tiene toda la fucking razón del mundo. Killingham. Acércala. Aquí está. Acércala. Aquí está la cinta. Es distinta. Se ve- Es No, es una marca, es- pero no es la misma. Jan. No, pero es el círculo con la esta. Claro, Lo que pasa es por que se eso ve te como el hablaba culo. de las casas, porque ahora justamente, déjame que te diga esto, porque he visto una teoría, y ahora hay que dársela, de Barbagoma explicando esto, muy buena, porque se la dieron, además, Ujú. no sé quién, que estaba sacando el desglose de cada marca, porque la marca es igual, Ajá. pero si os dais cuenta, en cada uno de los, ¿cómo decirte?, de los finales,
es distinta. Sí. Si os fijáis en la de Killingham representaría lo que viene siendo, si mal no recuerdo, ver, a algo ver. de Neptuno. Todo Vamos lo a que... ver si- Por eso se confirmaría incluso que podría ser una marca Gyojin. Es cierto que es... Ah, mira, aquí se ve un poquito mejor. Sí que es verdad que es muy similar, pero Pero es no verdad es que la cambia las misma. cosas, ¿eh? Claro. No es lo mismo, efectivamente. Claro. Y en el caso de Somers, voy a ver si Entonces encuentro alguna. Vale. cada uno de ellos representa una casa. Es una marca... Mira. Qué chupi. A ver, esta imagen. Sí. Mira. Esta es la de Somers. Claro. Anda, la leche. Por eso lo digo. Claro. Por eso lo entonces, digo. Muy buen dato que ha dado Barbagoma. Y eso Sí. hay que dárselo. Por Sí, supuestísimo. lo reconozco. O sea, en algunas O sea, cosas pueden no tener razón. cuando pero yo aquí lo he visto, Barbagoma se la ha sacado. Cuando a Barbagoma lo he escuchado, he dicho, impresionante, muy buen dato. Muy buena. Muy buen dato, porque Entonces, representa a la familia de los 20, de las 20 familias, seguramente que un caballero divino, cada uno Seguro. es una familia de ellas. Y representa eso. Claro, a ver, tiene sentido que sea. Pero claro, y Eso, de hecho, mira, eso explica... la de- Vamos un momento abajo del todo porque dice Honeypot. Eso explicaría lo del tridente de Killingham. Por eso te digo, entonces ahí como que medio se podría llegar a confirmar que Killingham es un Gyojin. Sí, exactamente. Pero, vamos, pero cantoso que es un Gyojin. Pero no creo que haya Gyojins que sean. ¿Cómo decirlo? Que haya una familia real que sea Gyojin. Ojo. Pero Eso sí que es. es cierto que este puede ser luego la familia Limosif y el otro la de Somers. Claro. Hostia, muy, muy buena esa. Y de hecho, ahora me llama más incluso la atención la marca que tiene Shanks. Porque para él es, primero, desligarse de su familia, si no es marca de Abyss. Y además me llama la atención que parece ser una marca muy limpia. Quiero decir, muy sencilla y que no tiene nada más que la mira telescópica y ya está. Sí. O sea, no parece ni adornada ni nada. Vamos, interesante. vamos a continuar Mola. con el, Sí, con el sí. chat porque está muy bien todo esto que está ocurriendo. Eduardo Garrido también por aquí decía, a Shanks alguien le mandó robar la fruta, pero mi teoría no es que se lo dijese su familia, fue Roger, que tenía conocimiento de dónde estaba y a quién se la debía dar. Podría ser. Lo que pasa que Roger demasiada información yo creo que le dio antes de desvivir, de fallecer. Darle por ahí. Exacto, luego dice Honeypot, dice, pero la figura de quien roba la fruta es muy grande, a menos que sea uno de la tripulación de Shanks. Pero, porfa, Honeypot, dinos en qué capítulo o cómo es la Exacto. figura exactamente que roba la fruta, porfa. Eso Es que ahora mismo no ponemos imagen. Dice, si se uniera Yamato, creo que se uniría Ulti también. Claro. A ver, sí, perdona, déjame un momento contestar. Sí. Es que es lo que yo pienso con Yamato. Yo creo que más bien las portadas de Yamato lo que nos están dando es que se están encontrando que está reclutando un ejército, una alianza que va a ir a donde Luffy, a la batalla final. Entonces, y Yamato será como representación, aparte lógicamente de Momonosuke, pero llevará a todos aquellos que se han quedado perdidos, se habían quedado como medio perdidos por el camino. Eso es lo que yo pienso. Por lo tanto, todavía me cuesta ver a Yamato dentro de la tripulación de los Mugiwaras ahora. Luego, quizás después de esa batalla, que coge y diga, yo me voy con vosotros, y se una más Loki, etcétera, también te lo puedo comprar. Efectivamente. Y dice Honeypot, siguiendo un poco, es que puede ser, se refiere a Gavan, que haya salido de Elbaf, que no haya estado todo el tiempo ahí y que haya envejecido normal. Pues también tiene sentido. Eso es. Ahí tenemos los 39 de Shanks. Krungol. Ay, dale, que me pica el ojo. Krungol. Shanks estuvo pensando en un principio como caballero sagrado como se vio en un boceto. Quizás de ahí tuviéramos pensado Sandrock. Pero me gustaría pensar como Jan y que Shanks solo utilizara a Luffy. ¿Ves? Shanks villano al final, es que va a ser así. O sea, Shanks va a coger y ha dicho, renuncio por completo a mi familia, me corto el brazo como repudia absoluta. Eso es. Y voy a utilizar a este chaval para hacerme yo con el One Piece y hacerme yo como pirata, sabiendo todo lo que sé. Eso es. Con el One Piece. Eso ¿Qué es. te apuestas? Luego por aquí, todavía continuamos con Waters. Dice, Shanks tenía 15 cuando ejecutaron a Roger. Luffy no había nacido. Te recomiendo escuchar el último episodio del podcast de los sombreros de paja. Tocamos una cronología. Por supuesto, recomendación a que Waters es parte de los sombreros de paja, que también se dedican a crear contenido en esto. Así que la gente que está con nosotros también se los recomendamos para ellos. Por supuestísimo que sí. Porque además son fieles nakamas nuestros.
Así que Claro. adelante. Y además es eso, o sea, Luffy nació poco después de la ejecución de Roger, por eso también se decía que había heredado su voluntad y al mismo tiempo la de Joy Boy y demás. Entonces, claro, por eso no me salían las cuentas de qué edad tenía ahora Shanks y por eso me faltaban años ahí entre medias. Eso Pero es. oye, a ver, dice, si actualmente 39 y además la misma que Mihawk, igual se conoce en Tierra Santa. A ver, sí que es cierto, y esto lo hemos comentado en podcasts anteriores, y es que Mihawk y Shanks son las dos caras de la misma moneda, ¿vale? Son muy buenos piratas, por así decirlo, muy poderosos, hasta el punto de que peleaban juntos, ¿vale? Pero por un lado tenemos a ese Shanks más despreocupado, más todo, buena onda, de, güey, ¿qué pasa? No sé qué. Y luego por otro lado está Mihawk que dice, a mí no me toquéis las pelotas, que quiero estar solo. Eso Y es. sin embargo, es muy curioso porque Mihawk ha hecho más como maestro de uno de los Mugiwaras, como es Zoro, que realmente Shanks para Luffy, ya que Shanks para Luffy es solo una inspiración, por así decirlo. Ese que le dijo sal para afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo que se comenta muchas veces, que Mihawk realmente ayudaría a Luffy al final, ¿vale? Y Shanks sería el que se pusiera a él. Pero bueno, eso ya son teorías. Lo que sí que es Uf. cierto es que sí, es verdad que me parece a mí muy acertado lo que Mihawk y Shanks son lo mismo, pero cada uno desde un lado diferente. Sí. Eso me parece muy buena. A ver, seguimos con Honeypot. Me da la impresión de que Mihawk es Nerona. Eimu lo intentó controlar, por eso sus ojos iguales. Pero él usó algún tipo de magia blanca, por eso la simbología cristiana y cancela su poder y es libre. Al igual los ojos de Zunisa. Está maldito por Imu y por eso sus ojos así. Buen Y es dato. muy buena. El tema de los ojos es muy importante Cierto. porque, claro, lo que dice Mihawk, a ver, aparte de que evidentemente representa todo el tema de español 100%, o sea, y que nos gustan mucho las Semanas Santa y las crucecitas, ya lo sabemos, es cierto que de la misma forma que hemos dicho antes que Shanks podría ser aquel que estuviese controlado y es la contrapartida de Mihawk, podríamos hablar de alguien de linaje, como es Nerona, pero que pudiera oponerse totalmente al poder de Im. Entonces, no está nada mal tirado esa Honeypot. O sea, me parece muy buena que realmente Mihawk, siendo un Nerona, podría quitarse o librarse de ese control, por así Eso decirlo. es. Algo, O sea, algo muy buena. relacionado de Mihawk, vamos a ver. Eso es. Está seguro. Estoy completamente seguro. Efectivamente, dice Cross. Pero Pero Sommer, Sommer sin ropa se le ve otra. Claro, esa es la marca del Abyss. Lo que se le ve a Sommer cuando está sentado en el sofá y en pelotas, o sea, creemos que esa es la marca de Abyss real, el tatuaje que se tiene que tener. exacto. O sea, en ese momento estamos hablando de el tatuaje que es la marca de la casa, ¿vale? Que es la que tienen en las cintas Sommers, Killingham y todos los demás, que es su propia casa, ¿vale? Y que por eso explica ese tatuaje, ¿vale? Y justamente eso viene con Juan Cruz Pinat. Muy buenas, Juan. Bienvenido. Sí, es la primera vez que nos ves por aquí, así que bienvenido. Sí, antes os lo he Dice, dicho. Gunko, ¿dónde debería llevar eso? Tiene un vendaje. ¿Te refieres a la marca del Abyss? La marca del Abyss la tiene en la piel, pero Gunko realmente no se nos dice que pertenezca a ninguna casa. Entonces, Es en un ese cuerpo. aspecto, claro, es un cuerpo reanimado. Es lo que creemos y que por eso es tan fácil que haya sido poseída por Imu. Exacto. Así que, Es un cuerpo, yo creo, especial para Mu. eso es. Bueno, Y igual a lo mejor no está desvivido como tal y es Gunko, pero no pertenece a ningún tipo de familia, sino que le han usado precisamente para esto. Eso es. Y se te ha caído un momento la cámara, Jan. Sí, no se te ve. Se te oye, pero no se te ve. Siempre dices lo mismo, da igual. Me da igual eso. Ahora, ya ha lo vuelto. sé. Ahora, perfecto. Ya ha Pues te vuelto. juro que no he tocado nada. Creo que es que el ordenador se estaba ya entrando en su pausa. Se Vale, estaba tomando entonces. un respiro. Está bien. Venga, Madre. vamos a continuar. Dice Dice. Eduardo, sigue. continúa. Dice, Jinbe podría tener conocimiento de Killingham. Tal vez A sí, ver. tal vez no. No sé si Jinbe lo que está haciendo es observar y comprobar todo. Yo con lo que él es, sobre todo con el tema de vamos a ir a las artes marciales y tal, yo creo que quizás él está cogiendo algo de idea de lo que se está encontrando. Entonces podría ser algo así. Exactamente. Honeypot. Dice Honeypot. Hay algo raro igual. Si se le hicieron de bebé cuando lo abandonaron, cuando él creció, debería haberse mantenido más chica respecto a su cuerpo. ¿Será que fue de grande y se hicieron? Sí, efectivamente.
Se la hicieron después porque el propio Sandrock hace unos capítulos dijo que, aparte del incidente de God Valley, que fueron separados, dijo, mi hermano pequeño vino a Mary Joyce, pero no estuvo mucho tiempo. Se la pudieron hacer en ese momento porque durante sus primeros años, a ver, yo no creo que marquen a un crío pequeño un tatuaje o incluso con un hierro al rojo, me da igual. ¿Qué? O sea, ¿Qué? Que no, vamos, que- ya te digo yo que sí. Y sobre todo a más ver, viniendo de ellos, olvídate. ya, pero, Eso podría pasar perfectamente. Y con claro, el pero tema de los tatuajes, dependiendo. dudo mucho. Yo creo que a los niños, a los bebés, no se les hace los tatuajes hasta que son lo bastante grandes como para no ser repudiados por su familia. Ojo. Eso es. Entonces, si son repudiados por su familia, no llevan el tatuaje de su familia, de su casa o de lo que sea. Eso Esto es. parece Harry Potter, no me jodas. Entonces, para mí fue, después de que Gold Roger muriera y Shanks siguiera su vida, visitó Mary Joyce, o bueno, visitó a la fuerza quizá, ya sabéis, es muy duro llamarlo secuestro, llamémoslo adopción sorpresa, y ahí fue cuando visitó realmente Mary Joyce, y es cuando le hicieron el tatuaje de su familia. Pero Shanks dijo, yo me piro, y dice, bueno, pues ya sabemos, ya se sabe lo que eres. No, Entonces, algo me así da esa parecido. sensación. Claro, a ver, Bueno, o ¿qué yo me posterior piro allí? o vas con una misión. Y es o me traes esto o te pasa esto. Ujú, O puede pasar esto con alguien. Vete tú a saber. claro. Entonces, ¿vale? Claro, es decir, hay mucho de Shanks que no sabemos todavía. Hay gente que dice que es un personaje gris, pero a mí no me parece un personaje gris, a mí me parece un personaje con mucho enigma. O sea, entonces, igual que dicen que Dragon es muy gris, tampoco, pero bueno. A lo que voy, Shanks, ese tatuaje yo creo que se lo hicieron la primera vez que fue Mary Joyce, que fue, como ya sabemos, cuando ya conoció a su hermano, a su padre y a toda esta gente. Me da Eso esa es. sensación. Dice, en este mismo capítulo muestra la figura que roba la fruta en el cofre. Claro, pero a ver, tú te refieres a la fruta que se ve aquí. Yo pensaba que te referías a la Ito Ito no Mi, a la de Luffy. Entonces yo he entendido mal ahí Honeypot. Eso es. Vale. Dice, Por aquí vale, dice seguimos. Eduardo, ¿pero vosotros creéis que la fruta que pasa de generación en generación en Elbaf es la Ito Ito no Mi? Porque yo creo que sí lo es. O sea, quiere decir que esta fruta es la que robó Shanks. O sea, que es la Ito Ito no Mi, la de Nika. No creo. Es que Porque por tiempos no me cuadra. A no ser, volvemos a lo mismo. ¿Qué edad tiene Luffy? ¿Cuándo se robó la fruta? O sea, uff. voy a intentar hacer... Ahora cuando terminemos, porque antes Sí. de nada, Manuel nos ha pasado por Discord, muchas gracias, antes de nada, una Vale, cronología. perfecto. Luego voy a intentar subirla aquí, ¿vale? Para que la podamos ver la cronología con el tema de la edad y así lo Vale, podemos, que nos lo viene podemos seguir hablando. Vale, continuamos, vale. Pero vosotros creéis, vale. Honeypot dice, yo creo que sí, por eso Loki dice proclamarse el dios del sol porque comió la fruta y debe pensar que él tiene la fruta verdadera en Nika. Y que le dieron el cambiazo. Sería un buen punto. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien con eso. Vale, continuamos. A ver que yo me he perdido por aquí. por Dice el chat. Honeypot. Vale. Es que claro, el tema es, ¿escondieron a Shanks por la guerra para que esté a salvo? ¿O fue un premio de God Valley o lo abandonaron a la posta? A ver, yo creo que lo escondieron en uno de los cofres, que ya estaba vacío, porque nadie le haría caso a un cofre vacío. Quiero decir, ya las frutas en el incidente de God Valley fueron comidas. Eso es. Fueron la de Kuma, la Uo de Kaido. Entonces, realmente para mí fue que lo escondieron para que no molestase, seguramente. Y dijeron, venga, vamos a por esto. Y luego después, ¿qué sucedería? Que en medio del barullo los cofres irían por ahí, vete a saber dónde. Y dijo el otro, ahí va, que me falta uno de los hijos. Tengo ya este, me sirve. Exacto. Y fue el que se lo llevaría todo. Eso es. Ojo. Dice Eduardo, Loki quiere ser el dios del sol. En Elbaf hay mucha conexión con Nika. Efectivamente. Es que Efectivamente. se nos va a confirmar la fruta de Loki, ¿eh? Cuando suba arriba a luchar contra los caballeros divinos, ¿eh? Vamos a ver de Sí. qué tipo... O a lo mejor se muestra con el propio Luffy. A ver, Vamos a podría ver. ser. Es que hay muchas incógnitas ahora y hay muchas cositas que no sabemos exactamente, pero que pueden ser muy ¿Y si- interesantes de ver. Y si lo que te dije, una es la Gomu Gomu y la otra es la Ito Ito. A ver,
realmente Vegapunk dijo que no existía la Gomu Gomu como tal, Claro. pero que pudiera ser una fruta diferente. La fruta del dios del sol, pero entendida de otra manera diferente. Puede ser. Es decir, hay mucha gente que le tiene miedo. En el BAF hemos visto que hay niños que le tienen miedo a Nika. Ujú, Hay otros que piensan que es un héroe. ujú. O sea, hay mucha conexión con Nika, efectivamente. Pero ¿qué fruta te puedes creer? ¿Qué fruta puedes creer que te hace el dios del sol? O sea, algo que sea de luz, algo que sea de calor. Ahí mi pregunta. Porque, a ver, también me llama la atención el hecho de que sí, le mandan al inframundo, donde no hay calor, donde pasa frío y ahí sigue, no le da una hipotermia ni nada, no sé, me parece raro. Entonces, a ver, que a lo mejor me estoy tirando un triplazo de la leche, pero me parece raro que Loki siga pensando que él es el dios Nika y demás. Puede ser. Claro, Pero dice, yo creo que lo va. sí, Yo creo que algo a lo mejor se le desmonta si Luffy activa el Gear 5. sí, Que ahí dirá. Ahí va, pero si ese supuestamente era yo. eso es. ¿No se suponía que esta forma la tenía que tener yo? Claro, claro, por eso te digo, ¿eh? Y luego veremos a ver, porque ya te digo, yo sigo diciendo lo mismo, que la solución para volver a traer a la normalidad a estos demonios va a ser a través de Luffy. Luffy va a ser el que tiene el poder de la liberación también, por eso le llaman Efectivamente. el dios de la liberación. Entonces liberará esas almas y por lo tanto volverán a la normalidad. Y probablemente eso pueda ser, o como bien nos ha dicho Gavan, a través también del Haki del Conquistador, o puede ser como una habilidad también pasiva que tenga el propio Luffy, como ya vimos, por ejemplo, cuando Bonnie también como que se sintió libre para llegar al estado como el que tuvo Luffy. Te hablo de en Egghead. Entonces, algo así se podría dar. Exactamente. No, además que a ver, como te digo, hay muchas incógnitas, pero, claro, bueno, no voy a sacar conclusiones Sí, todavía, porque le estoy dando vamos con vueltas el a un par de chat, que cosillas. está activo. Ah, sí, sí. Con Cross. A ver, Y vamos con Cross. Creo que esta no la habían leído, ¿no? Lo de para mí estuvo 5 años. ajá. Cumplió 20, Y cumplí formar 20 y formar tripulación, la sí. tripulación. Y de lo que se sabe, y de lo que sabe Shanks de Mary Joyce es lo que busca Kurohige. Es posible, es muy posible, sí. También, Cross, una cosa, O antes sea, de 20 nada. años es una buena edad para montar una tripulación aquí en One Piece, desde Sí, luego. te recomendamos también una teoría que subió Jan Ah, sobre Mu, que la sí, tenemos en redes. Redes, vuelvo a lo mismo, tenéis los links en la descripción y os podéis unir a nuestras redes también. sí, Así que la de encantadísimos. Imu, Eso sí, es. lo de que Y es Mu, el... Mu, Sí, bueno, Imu, Mu, da llámalo... igual. Gunko poseída, ya está. A partir de ahora Efectivamente, vamos a llamar a Imu barra Mu Gunko poseída. eso es. Así no hay quejas. Ya está. Krungol, también me intriga que Jesús Burgues en Dressrosa nos dijo que no quería perder el título de cazador de frutas. ¿A qué se refería exactamente? ¿Se las consigue el Akurohige? ¿Contestas o contesto? Contesta, pero podría ser. A mí me da la sensación de que es el que más frutas ha conseguido. Eso es. Más frutas ha conseguido para Kurohige. Pero que como no consiguió la mera, dijeron, mira, te retiras de conseguir frutas y te comes la Riki Riki no Mi y hacer puñetas. Eso es. Porque no olvidemos una cosa. Cae Jesús Burgues al agua en Dressrosa y no se ahoga. Puede seguir nadando, no es un martillo como lo llaman. Pero creo que después de eso consiguió le dieron la Riki Riki, que es cuando vemos cómo está peleando contra Lau con esa fruta y dicen que la tiene. Ujú. Puede Entonces, ser. creo que después de no conseguir la mera fue cuando ya le dieron la otra fruta. Mira esto lo que dice Eduardo. ¿Y el sombrero gigante que hay en Mary Joyce? ¿De quién creéis que podría ser? De un gigante seguramente. Mucha conexión en el Bafnica. Bueno, Eduardo, contesta tú, Jan, con el tema de la teoría que justamente acabamos de recomendar a Cross. Vale, la teoría es la siguiente, ¿vale? Ese sombrero, ¿vale? Pertenecería a uno de los Joy Boy, en este caso al Joy Boy gigante. Pero además, lo importante no es el sombrero en sí, que podría ser, como te digo, del Joy Boy, que era de la época del primer, digamos, del primer panel del mural, ¿vale? Que era un gigante. Lo importante es lo que hay debajo de ese sombrero, que sería el cuerpo real de Im, de Gunko poseída, ¿vaya? Porque, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros tenemos la teoría de que el cuerpo real de Im es inmortal, entre comillas, porque está metido en ese congelador para que no se pudra. De ahí que dijera Doflamingo lo de el tesoro de Mary Joy se está pudriendo, porque se refiere al cuerpo real de Imu.
Eso es. Y para poder seguir viviendo tiene que estar haciendo estos pactos, Eso ya es. sea con los de Gorosei, ya sea con los pactos forzados, para poder seguir, digamos, extendiendo su esperanza de vida. Imu ofrece a cambio de un poco de esperanza de vida poderes. Entonces, ese cuerpo sigue ahí, tiene que tenerlo criogenizado o en crioestasis, si lo quieres decir así, para seguir viviendo y seguir teniendo ese poder de su fruta. Porque en el momento en el que el cuerpo fallezca, la fruta reencarnará en otro cuerpo o en otra fruta, quiero decir. El poder de su fruta reencarnará en otra fruta distinta. Entonces, lo primero, para mí que ese sombrero, respondiendo a tu pregunta, es el de Joy Boy, el primero que fue un gigante, ¿vale? Y luego después, debajo de ese sombrero, está guardándose el cuerpo real de Imu. Correcto, correcto. Y esa es un poco la teoría que se cuenta también en los clips de TikTok, Instagram y demás. Antes de nada, permíteme que no lo hemos hecho porque me acabo de, mientras estabas comentando esto, estaba viendo redes y todo, darle las gracias a Krungol y también, venga, animaros al resto para que lo hagáis porque Krungol nos está recomendando ahora mismo en Instagram, que estamos aquí en el directo dando reacción al capítulo de One Piece. Una vez más, muchísimas gracias de verdad por tu apoyo y también pues para el resto, si alguno nos quiere subir ahora mismo en redes, pues subirnos a redes ahí mencionando el camarote de Roger, que estamos aquí charlando en directo y para si alguien se quiere unir y si no, pues eso para darnos un poquito más a conocer, que por favor que lo hagáis y sobre todo, importantísimo, un fuerte like para la gente también que no está suscrita, que se suscriba a nuestro canal y que active la campanita de notificaciones aquí en YouTube para no perderse ni un directo de los que hacemos domingos a las 6:30. Recordar, reaccionamos a capítulo de One Piece y cuando hay descanso semanal metemos un charlando en medio hablando de mangas y de animes. Lo dicho, links también tenéis en la descripción, así que darle cañita. Krungol, muchas gracias por esta recomendación y además que te lo curras, que te cagas, cómo no presenta, sí. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Un grande Krungol, como siempre. Por supuesto. Y ojo, que aquí el señor Juan Cruz Pinat se ha tirado una que es que quiero que la leas. Sí. Lee esto, la leche. Si resulta ser que Loki fingió ser el que asesinó a todos, el que le clavó la espada a Yarul y encima finge tener fruta, todo eso para que la imagen de su padre no sea manchado. Best personaje now. Best personaje now. Hostia. Ojo, Juan, buenísima, buenísima. O sea, que todo esto lo esté haciendo Loki para que no digan que su padre era en realidad un traidor, que podría serlo teniendo en cuenta que se encontró el Mary Joyce con Shanks, como estamos viendo en pantalla. Lo iba a decir, el traidor de todos estos era Harald y lo están diciendo, es que yo creo que medio lo están confirmando. Exactamente. Porque ya tenía conexiones con la Marina, ya le llamaron traidor porque no llegó al pacto o porque todavía no estaba dando el pacto. Porque dijeron que la cagó. Exacto. Los caballeros sagrados han dicho que la cagó Harald. Claro, por eso te digo. Buenísimo. Ahí está. Y... ¿Veis? Por este tipo de cosas es por lo que nos encanta que habléis en los chats. O sea, sois la hostia, de verdad. Dando estos detalles y cojonudo, la verdad es que se agradece. Sí, la verdad que sí. Dice Cross, no me extrañaría que es una Ito que viajó por el tiempo y que utiliza el cuerpo de Lily y por eso busca a Vivi quizás. ¿A qué te refieres con la de que es una Ito que viajó por el tiempo? ¿La de la Im fruta de Loki? De Loki. Porque la de Im es la Akuma no Mi. Es la fruta del diablo. Eso es. Que a lo mejor es una Ito modelo Akuma, también podría ser, no sé. No lo sé. O sea, pero por ahí tienen que ir los tiros. Y que utiliza el cuerpo de Lily y por eso busca a Vivi quizá. Sí que es verdad que hay una cierta obsesión que tiene con Vivi, porque lo vimos, que estaban todos los carteles de Se Busca un poquito claveteados y el de Vivi, sin embargo, lo mantiene. Eduardo Garrido tiene razón, grande Krungol, lo es. Sí, por supuesto. O sea, el totalmente. día que nos conozcamos va a ser la leche. Eso es. En persona, quiero decir. Sí, por supuesto. Encuentro raro que Harald sea traidor. Para mí fue pacífico y fue a Mary Joyce para hacer contacto y pacificar y civilizar a Elbaf, pero fue usado. Eso es. En el flashback se lo muestra como un loco, pero seguramente con el tiempo se tranquilizó. A ver, nos explican que con el tiempo Harald fue un personaje, un gigante muy violento, pero que hubo un momento en el cual dijo, ya basta de tanta guerra y se arranca los cuernos rollo Hellboy, placa. Entonces, podría suceder,
podría suceder que fuera así, pero lo del tema de que sea un traidor para mí estaría guay, o sea, estaría interesante y con la teoría que tiene Juan de que realmente Loki Pe- hiciera todo eso para mantener esa paz de Elbaf y que no se pensara en que fuera un traidor. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que yo estoy con lo que dice Juan, porque mira, Honey, por lo que dice lo de cuando ha comentado ahora esto de que te parece raro que sea un traidor, ¿realmente crees que vas a ir a Mary Joyce? Como por ejemplo ya vimos con Cobra. ¿Vas a ir a Ujú. Mary Joyce a pacificar algo y directamente vas a salir vivo de allí? No creo. Claro, Yo o sea, creo que salió de o te unes a nosotros, unes el reino de Elbaf, ujú. se anexiona a la marina, o si no, sufrirán las consecuencias. Y el rey Harald Mm. se hizo popó y Y dijo, dijo, adelante, ujú. lo voy a hacer. Sí. A mí me da la sensación esa de que quería. Además, fíjate por qué pienso también que es un traidor. Porque si le dicen, si anexionamos Elbaf, a ti no te va a faltar nada en tu vida. Y dijo el otro, venga, va, empezad a ser un poquito más pacíficos, no vamos a hacer la guerra, que yo he visto mucha guerra, que se hace pupa la gente. Venga, hombre, Sí. no. O sea, eres una de las naciones con más potencia bélica del mundo y dices, venga, vamos a ser buenos y a llevarnos todos bien como amiguitos. No me lo creo. No me cuadra, la verdad. Vale, Eduardo dice, la teoría es de que Luffy es Joy Boy. ¿A qué te refieres, Eduardo? Sí, Es que cuéntanoslo. a lo mejor hemos perdido un poco el hilo, porfa. Cuéntanos, danos un pelín más de contexto. Honeypot dice en el flashback se lo muestra como un loco, pero seguramente con el tiempo se tranquilizó. Hmm. Es A que, ver, es que por es eso que te digo. claro, que seguramente con el tiempo se tranquilizó. A ver, voy a ser un poquito bestia con esto, pero el que nace hijo de puta se muere hijo de puta. O sea, muy raro tiene que ser Joder. que de repente, sí, vamos a ser sinceros, o sea, eres un chalao que le encanta cargarse todo, como lo vimos en el flashback. O sea, ha sido uno de los más bestias de toda la historia. Podría ser incluso el propio padre de Kaido. Y me estás diciendo que de repente te volviste pacifista, no me lo trago. A mí me parece que ahí hay algo. Hay algo raro ahí. Sí. Porque si no, no tiene sentido. Dasser. Dasser dice, se confirma que el gobierno mundial mató a Rox, que sería que Imo apareció en God Valley y no fueron Garp y Roger quienes lo derrotaron. A ver, se dice que Garp tuvo que derrotar a Rox junto con Roger. Pero que apareciera Imo en ese momento para derrotar a Sebek. Uf, a ver, a mí me encantaría, la verdad, que en God Valley se hubiera dado esa alianza entre Gol, Roger y Garp, pero incluso que el propio Figarland se hubiera metido entre medias. O sea, no me gustaría que fuese lo que dices tú, la verdad, que fuese Imu que derrotase a Sebek. Además, me parece que Sebek es un tío demasiado poderoso como para que Imu no le pudiera dar batallita de la buena. Ojo. Sí. O sea, tiene que haber un poco de todo. Por cierto, Adser, bienvenido, ¿eh? Sí, pero Dasher no estaba la semana pasada. No recuerdo, no lo recuerdo. Pero Dasher, porfa, confírmanos si es tu primera vez aquí o estuviste con nosotros la semana pasada, que me suena. si es tu primera vez y no estás Y si suscrito, es tu ya primera sabes. vez, evidentemente, bienvenido, pero es Hombre, que yo creo que sí que has estado aquí. suscrito, Vale. eso es. Vale, Ujú. decía Honeypot. Honeypot decía lo de es que piensa que los gigantes son brutos, no son los más dotados, necesariamente sí, Ojo, pero también sí y daros no. cuenta que se ha visto que tienen miedo también, ¿eh? Ajá. Entonces Además, estamos hablando que si fue a Mary Joyce, Harald, oye, estamos hablando también de Mu, ¿eh? claro. Imagínate Pero que además, Mu se hubiese presentado, o los 5 ancianos. claro, pero además los gigantes no son tan brutos como pensamos. Porque si no, no hubieran estado salvando todos los libros que había en Ohara. Ojo, Eso es, ellos conocen la importancia de la historia. eso Y es. por eso la salvaban. Ahora que sí que es cierto que nos presentaron a Dorry y Brogy, que llevaban 100 años o por ahí peleándose por ver quién había cogido la presa más grande, es correcto. Pero eso no quiere decir que no exista todo tipo de gigantes. Igual que hay seres humanos que son más tontos que una piedra y hay otros que son eruditos en sus cosas y son inteligentes. Eso es. Entonces, para mí hay un poco de todo. O sea, a Dorry y a Brogy nos los presentaron como a ver quién la tiene más grande, la pieza cazada. Entonces, claro, no todos los gigantes son iguales. Eso es.
Y Eduardo. deja de reírte que lo has entendido Sí, perfectamente. sí, no, desde luego, vamos. Eduardo, lo de... Es que no puedo contigo, Jan. Lo de que con esa fruta se puede viajar al pasado. Esa es lo que te dice Eduardo de lo del comentario de antes. Uf, De la a ver, teoría es de que yo y voy... Es que yo eso, por ejemplo, no lo veo. De hecho, hay algo que me disgustó bastante y es cuando empezamos con los viajes en el tiempo. lo de la Toki Toki A no mí Mi, me ¿verdad? tocó, hablando mal, ¿eh? Hablando mal me tocó un poco los huevos eso. Es como que a mí perdí un poco de magia ahí. Sinceramente. De que tengas una persona que viaje para vaya al futuro y tal, eso a mí me disgustó un poco. Sí, pero a ver, yo creo que... Perdona, yo creo que el viaje en el tiempo realmente solo puede ser hacia adelante, ¿vale? Porque si te das cuenta, el poder de Toki lo que hizo fue llevar a los vainas Sí, sí, rojas hacia adelante. hacia adelante 20 años. Pero, ojo, no creo que se pueda viajar al pasado. Entonces, No. porque si se pudiera viajar al pasado ya se estarían empezando a crear las paradojas temporales y eso sería, a mi modo de verlo, un error bastante Sí, tocho de meterte en Oda. un serio problema, Porque, efectivamente. exactamente, porque si ya las tuvimos, por referencia, si ya en Dragon Ball se liaron un poquito con el tema de la máquina del tiempo que tuvo Trunks y demás, aquí si Oda es inteligente no creo que se metería en paradojas temporales. Porque viajar hacia adelante no causa realmente, si solo puedes viajar hacia adelante no vas a causar una paradoja temporal. Es si viajas al pasado y lo alteras. Eso es. Viajar al futuro no crea paradojas temporales como tal, entonces no creo que pudiera ser esa. Y ojo a ¿vale? esto, Cross dice, por cierto, Loki va con los ojos vendados si es por su haki que es muy poderoso y ahora que lo sabe por Gavan se lo podría quitar esa venda. Hostia, imagínate. Ya, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que... Va a yo estar creo vendado que Loki... siempre. No, es que yo creo que Loki no tiene ojos. Porque dijo que se le aplicó el castigo ocular. Pero es que lleva los ojos vendados desde que es un crío. Sí. Que también, como de puta tienes que ser para que de crío ya te... los ojitos. Ya, eso es de ser ya un caso aparte. O sea, puede que fuera por traición, no lo sé. Pero es cierto que en los flashbacks de Hatsrudin, cuando sale Loki, ya sale con los ojos vendados. Entonces, para mí es o una de dos. O la cagó mucho y no se puede quitar la venda bajo ningún concepto, en ningún momento, porque si no, lo ejecutan, o es que realmente no hay nada aquí. Sí. No lo sé. Honeypot decía, O sea, estaba debatiendo con Eduardo, sí. que dice lo de no me refiero con la fruta de Luffy, me refiero con una fruta similar a la Toki Toki. Y luego Honeypot dice, pero ¿cómo sería Joy Boy si ya era grande en el siglo vacío? Claro. Y le dice, Cross también dice, Honeypot ya se ve a Luffy gigante. Pero ojo una cosa, aquí me quiero meter en este debate porque si bien es cierto que se ve a Luffy como un gigante, vemos que el sombrero nunca cambia de tamaño. Le cambian las ropas, pero el sombrero no. Fijémonos, por ejemplo, en esa imagen que vemos en el manga y seguramente dentro de nada en el anime, en la cual tiene cogido por un lado a Saturn y a Kizaru. Kizaru. O sea, está hecho gigante, la cuerda del sombrero está estirado, pero el sombrero sigue siendo chiquitito. Sí. Cuando lo hemos visto convertirse en el Gear Force, también el sombrero sigue siendo pequeño. Que por cierto, esa cuerda tiene que ser la leche de buena, porque nunca se le cae el sombrero. O sea, bueno, y el sombrero, vamos, debe estar hecho de vibranium. No, increíble. Pero luego viene Baggy. Claro, ese es que es el rey de los piratas, Baggy. Y lo atraviesa con un puñal. Claro, efectivamente. ¿Cómo lo sabemos? Baggy deja de actuar. Exactamente. Me encanta ese meme. Hombre. O sea, me encanta. Dice, Loki lleva los ojos vendados desde niño. Efectivamente. Desde el primer capítulo, Honeypot continúa con, desde el primer capítulo Luffy es un niño cuando conoce a Shanks. No le veo por ahí. Además de que come una fruta y Joy Boy ya tenía la hito comida. Claro. Es decir, como te digo, crear esas paradojas temporales, ese viaje en el tiempo, para mí, si el viaje en el tiempo no es hacia adelante, no le veo tanto sentido a lo que ocurre. Entonces, para mí que existieron tanto un Nika como un Joy Boy y esas voluntades han sido heredadas por Luffy. Porque para mí es la voluntad de lo que es la Nika, ¿vale? La fruta del dios Nika. Y por otro lado, la voluntad de Joy Boy que en su momento heredaría Gold Roger. Pero que ahora ambas confluyen en Luffy. Sí. Entonces, ahí es un punto interesante de ver, la verdad. Un buen detalle. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos un momento aquí a centrarnos con la imagen que hemos visto del rey Harald endemoniado, ¿no? Sí, está poseído, ¿verdad?
No, es así. O sea, que es Él, así. él tiene los cuernecicos, ¿recuerda? Sí, pero me refiero que todo esto que está ocurriendo, ¿por qué es? Porque el rey Harald, ¿por qué se está comportando así? Porque es un capullo. Básicamente, se está comportando como un capullo ahí, porque ese es el momento en el cual seguía siendo esa persona agresiva, impulsiva y demás. Luego es cuando cuando se lima los cuernos, es cuando ella supuestamente que ha sido más, ¿cómo decirlo? Que se ha vuelto más normalito. Que para mí que se limó los cuernos solo para que Mary Joyce le dejaran entrar sin intentar hacerle algo. Ojo. Pero bueno, eso ya es teoría propia mía. Que por cierto, date cuenta de este detalle también, Jan, que si Harald aquí estaba completamente loco, Mm. Loki, ¿qué poder no tendrá para habérsele cepillado? Si realmente se lo ha cargado Loki. Yo creo que es entre los dos, ¿eh? Ha sido como una unión entre Harald y Loki. Sí, pero ¿por qué Yarul entonces luego es atravesado con la espada? Aguanta. Claro, pero a lo mejor. No, lo que quiero decir es que a él le atravesaron en la espada y dijo: estuve a punto de morir. Cuando me desperté pasaba esto. Me da la sensación de que podría suceder que Yarul y Loki le hicieran counter ¿Sab- a Harald, pero que Harald le atravesara con la espada a Yarul. Y A Yarul ver, al despertarse estuviese un poco confundido porque vio muerto a Harald a y ver, pensaría que fuera Loki. es cierto que ahí daros cuenta quién se está en ese castillo no, en otro lado, por otro lado, quién se está pegando un baño. Y ¿Mm? es Shanks y Gavan. Ah, sí, sí. Si están notando ahora mismo una irrupción de Haki, que la notarán de algo que está sucediendo, a ti nadie te dice de que esos dos ayudaron a Loki precisamente a esto y entre ellos dijeron, ¿cómo hacemos para que no Mm. se caiga la imagen de Harald, del rey Harald? Y que Loki estuviera de acuerdo con ello. Sí, no, Hombre, porque a lo según la mejor... teoría de Juan, oye, tendría sentido. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué No, yo, entonces? perdona. Lo de Sí. Loki, yo creo que es lo que te expliqué el otro día, lo que sucedió con Hmm. Sans. Es que Loki quería plantar cara a la Marina y a lo mejor precisamente era por cosas como estas, por lo que ocurrió, que quería ir y declararle la guerra. Y Shanks todavía no veía que estaba el mundo preparado para eso y le dijo, lo siento, pero te tengo que encadenar, Loki. No puedo permitirte esto. Yo creo que Shanks le capturó precisamente por eso, para que no saliese a declararle en esos momentos la guerra al gobierno mundial. Yo creo más bien que es por Mm, eso por lo que le capturó Shanks. podría ser. Podría ser. Podría, te has quedado así un poco dudando, Jan. Mm. Sí, a ver, es que es. Es muy. ¿Cómo decirlo? Todo es tan sumamente ambiguo y también interpretable al mismo tiempo que es que lo pienso que podría ser así. O sea. ah, Sí, di- yo no, y- por cierto, yo no me refería a que estaba poseído por el tema de los cuernos, sí. Eso no, vale. sobre todo era por esta imagen la que a mí Ujú. me desconcertó un poco. Y fue aquí cuando se Sí, la de encuentra arriba, ¿no? Claro, esta imagen, sí. que le están acuchillando entre todos. Pero es que le han atravesado enterito. Claro, entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el motivo para que esto suceda? A ver, si realmente está en ese momento poseído por el Abyss, ojo, que ¿Vale? podría suceder porque le han atravesado entero, pero yo creo que luego va a seguir peleando. Regeneración, ya sabes. Sí. Luego podría suceder que sí, que Loki pudiera utilizar su haki de tal manera, ojo, mira precisamente en esa imagen del castillo, la cantidad de rayos de haki que salen, Claro, por eso te digo, ¿vale? es que aquí quizás Mu intervino, ¿eh? O el propio Loki, ojo. Imagínate un Loki devastado. Un Loki que no puede controlar su propio poder, como he dicho antes, y que con ese poder consiguiera derrotar a Harald y cargárselo, aunque no quisiera. Puede Ojo, ser, podría que es que ser. podría ser eso Yo también. creo que se va a revelar en el próximo capítulo, ¿eh? No lo sé. O sea, sí que es cierto que los flashbacks últimamente se están dando más rapiditos y molan, la verdad. Te dan Sí, mucha totalmente. información y está bastante, pero bastante bien. Totalmente. Y este de hace 109 años. Claro. Ya están diciendo. Es lo que pone. Dice, si preguntabas.
Es que no lo puedo leer bien ahí. Dice, si preguntabas a cualquiera qué era lo que más temía en los mares, la respuesta era siempre la misma. Los piratas guerreros gigantes. Así es como eran las cosas en aquella era. ¿Vale? O sea, entonces, que sean más poderosos los gigantes y que venga este a dar por saco y que lo convierten en su nuevo dios, si lo quiere decir así, porque es lo que dice, decidme quién es vuestro dios, que voy a reventarlo. Eso es. Que venga todo esto hilado desde estos hace 109 años y que todo esto vaya a confluir en lo mismo, es mucha información, mucho que nos están diciendo y lo tiene que hilar muy bien, porque si no, va a quedar un poco raro, va a quedar descolgado. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando ahora con el tema de los gigantes? Y un poco para cerrar el tema. Me parece que, si bien hace 100 años la Marina conocía estos poderes de los gigantes, para mí que eran digamos, una tribu o gente demasiado poderosa como para que realmente les interesase formar parte del gobierno. Y si Harald es el traidor, por lo cual decidió convertirse en una persona normal, afeitándose los cuernos para poder entrar entre los tenryubitos, tendría sentido que hubiera sido Loki, después de ver todo lo que había sucedido, el que se lo bajó. Que fuese Loki el que se... Sí. Es un Aparte misterio, de eso, ¿eh? me parece curiosa cuando vimos a Jarul, a Harald, la cara que tenía, aparte de con los cuernos limados, era una cara de mala leche impresionante. O sea, es muy similar a lo que le pasaba a Kaido. Kaido al principio reía, aunque era un sádico, pero con el tiempo se convirtió en un amargado. Y veo aquí que a Harald le pasa exactamente lo mismo. Ja, de jajas, me bajo a quien haga falta, me peleo con todo el mundo, pero ya de últimas digo, si es que no encuentro a nadie con quien pelear, me vuelo pacífico y me corto los cuernos. Me parece que hay algo que se nos está escapando con Harald. En la imagen no era calvo. Yo creo que es Harald, cuando nos muestran en capítulos anteriores. Eso también. Es que es por eso por lo que te digo lo de la posesión. Claro, porque aquí aparece con pelo y si se le cargan aquí, no lo entiendo. Entonces. No, pero eso es hace 109 años. Eso es cuando llegó a él. Vale, perdona. Tienes razón, claro, tienes razón. Eso ahí es. pasa el tiempo. Eso es. A ver. Dudo que Harald sea malo también porque lo que le dice a su hermano. ¿Crees que yo sería capaz de eso? Porque por lo que parece no tener rencor al padre. Capaz. A ver, para mí yo creo que si realmente Harald fue poseído por Im, ¿vale? Dice, ¿crees que yo sería capaz de eso? Vale, pero es que él no está diciendo que se cargase a su padre porque ya no era su padre. O sea, si Harald fue poseído por Im e Im le dice, tu padre ya está muerto, entonces Loki podría haberse cargado el cuerpo de Harald. Y claro, como a Im le da lo mismo poseer un cuerpo que otro, realmente Loki diría, no he matado realmente a mi padre, ha sido esta persona quien lo ha hecho, no he sido yo. Puede ser. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si cogemos la teoría que ha dicho antes Juan, de que realmente Loki sí que quería a su padre y que quiere mantener esa imagen, esa sensación de que su padre era bueno, sí que sería factible que se hubiera cargado a todos para que no hubieran visto a Harald de esta manera. Eso es. Es muy, muy interesante la teoría de que ante todo lo que quería Loki era salvaguardar la imagen de su padre. Sí, podría ser. Vamos un momento a leer el chat y yo creo, Jan, que vamos a ir teniendo que cerrar ya por hoy, ¿eh? Sí, porque ahora mismo lo único que podemos hacer es conjeturar, pero conjeturar bien, oye, que mola. Sí, por supuesto. Vale, Cross decía que con lo de los cuernos es por ser un gigante ancestral, creo, sí completamente. Honeypot dice, dudo que Harald sea malo también porque Loki le dice a su hermano, ¿crees que yo sería capaz de eso? Esto lo hemos leído, ¿no? Eso es. Vale, y luego dice, ojo, que tal vez Harald ayudó a Roger. ¿En qué sentido? Claro. O sea, ¿a qué te refieres? ¿A encontrar el One Piece o a qué te refieres, Honeypot? Joder, ¿te imaginas una batalla de Roger contra este? Que lo hubiesen tenido. Roger Madre mía. A ver, supuestamente, no sé si sale en el anime únicamente, ¿vale? Pero nos explicaron que Roger podía derrotar a un gigante de un único golpe. Bueno, no es por nada, pero eso ya lo hizo Kuma. Sí, con el Ursus Shock Con un Ursus Shock se cargó a un Oars. O sea que...
Pasa el tiempo, es más viejo, se cae el pelo. Dice, para quitarse los cuernos tendría Si que yo te quitarse. dijera, si yo te dijera. No, que tuvo hijos también y esas cosas. O sea Claro, que. eso también te deja calvo. Claro Dice, que para sí. que- Si no te deja calvo, te deja con un montón de canas. Porque vamos, eso me lleva pasando a mí desde que tengo a mi chico. Machote, yo no tengo hijos y tengo más canas que tú, así que no me vengas con Bueno, eso. eso también es la Dice, edad, como dice bien Cross. Pero a mí, en mi caso, ha sido las canas a través desde que tengo un hijo. sí, dice, pasa el tiempo, para quitarse los cuernos tendría que quitarse los pelos. A ver, realmente los cuernos le salen de la frente. Entonces, a la hora de quitarse los cuernos, lo que sí que es cierto, lo que vemos es que parece que se sajó la cabeza para quitarse los cuernos, según salía en la Esos imagen. cuernos han sido un Entonces, espadazo de Roger. Pues, Imaginas. hombre, lo que dice Honeypot, se encontraron en el viaje de Roger y seguramente le cortó los cuernos de Zasca. Sí, de no O sea, te pases ni un pelo tú. Exactamente, ¿Te es imaginas? decir, vas aquí de machote, pero te dejo sin cuernos en 0, o Que, sea, podría ser. a Podría ver, ser. vamos a ir Dime. cerrando Sí. esto. Lo de siempre, lo que a mí me gusta, ya que estáis por aquí todavía en el chat. Antes de nada, predicciones, así una breve predicción. ¿Qué pensáis que va a ocurrir en el capítulo 1153? Jan, Eso. comienza, por favor. Y os lo pregunto Vamos a- también para la gente del chat, ¿eh? Y para Vale, los y que por han cierto, diferido. Honeypot, sí, es lo más probable que Roger haya pasado y haya descubierto todos los secretos que tenía el buff, porque Totalmente. lo dicen en el flashback de Oden. Seguro. Y ahí Entonces, fue donde sí, se han enamoró conocido- Scopper Gavan de Ripley. Ahí está. ¿Ves? Todo concuerda. Entonces, a lo que vamos. Mi predicción para el 1153 es que vamos a seguir viendo este flashback de hace 109 años y vamos a ver cómo Harald se convirtió en el rey de Elbaf. en el rey de Elbaf. Y además vamos a ver, seguramente, cómo empezó esta primera batalla entre Dorry y Broggy por ver quién consiguió la presa más grande, porque los estamos viendo ahí en las últimas imágenes. Eso es. ¿Vale? ¿Tú qué Mi- opinas del Mi predicción, 1153? vamos a continuar como tú dices con este flashback Ujú. y terminaremos en el final con una conversación Loki, Luffy, Gavan. Loki, Luffy y Gavan, Sí, antes de subirse para arriba. sí. Mm. Terminando la conversación de y sucedió esto. Pues espera, que me voy a tirar uno más. En el 1154 ¿Sí? vamos a ver cómo sube y vamos a ver entonces la transformación de Loki, su fruta. Wow. Ala. Interesante. Eso para el 1154. Vale. A ver. Vale. Lo que más me intriga de este capítulo es a qué venía Shanks. A ver, pues es posible que fuese a ver a Gavan, pero... Al bautizo del hijo de Gavan. Hombre, ya estaba crecidito ahí el niño, se le ven brazos de Ripley, pero es posible que, aparte de ver a Gavan, también fuese a buscar información. Ojo, esto que creo yo. De hecho, Dice- daros cuenta de una cosa antes de nada. Shanks no ha viajado una vez solo a Elbaf. La ha visitado bastante tiempo. Por lo tanto, ahí también seguramente haya tenido entrenamientos. Recordad, Eso la batalla que ocurrió con Keith, salía Shanks de Elbaf. Y justamente después de eso ya está en búsqueda de Kurohige. Así que Correcto. también ahí, cuidadito con Shanks. Eso es. Dice, para mí revelan el nombre de Harald y es un D capaz. A ver, el problema de los gigantes es que solo se les conoce un nombre, ¿vale? No tiene un apellido de, yo qué sé, Monkey D, Marshall D. Entonces, sería complicado, teniendo en cuenta los nombres de los gigantes, que fuera un D. Eso es. Ahora, que tuviese una voluntad heredada, eso no te lo descartaría. Pero que sea de un linaje de los D, eso ya lo veo un pelín más complicado. Ojo. Sí. A ver, Eh, dice. Mira, Cross. más La predicción flashback. de Cross, más flashbacks. Exactamente. Eso es. ¿Ves? Por lo que hemos dicho nosotros. Entonces, sí, está con nosotros, está de acuerdo. Dice, es del... Dice. Es ahí. Mira, te lo está diciendo Honeypot. ¿Por qué va tanto Shanks? Sí, sí, bajo su protección. Pero ¿por qué Ajá. protege tanto a Sam? O sea que Información. Claro. La información es poder. Claro, como o sea, por supuesto, se lleva muy bien con los gigantes porque es un sitio donde lo quiere. O sea, eso, por supuestísimo. Y también porque lo que dice la Marina es una fuerza bélica brutal. Eso es. Entonces, veremos a ver también que Shanks ha estado cogiendo muchísima información. Capaz cuenta que él es el heredero de Joy Boy, de un gigante que tuvo esas propiedades de fruta. ¿Quién? ¿Harald te refieres? Que pueda ser el. ¡Hostia! A ver, sería un interesante cruce, o incluso que Joy Boy
que la voluntad de Joy Boy Mm, fuera de Loki. ujú. Y Puede ser. que oh, sería la leche. O sea, imagínate que sea Luffy, Nika y Loki, Joy Boy, porque siempre está partiendo el culo de las cosas. Puede ser. Buah, Puede ser. buah, 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 Puede buah. ser. O sea, quedan muchas cosas que saber. Ese que dijo. Y esas cosas ya las vamos a Sí, esas adivinar cosas. para el siguiente capítulo. A ver, Juan, venga, vamos a un momento a leer lo último y ya tenemos que cerrar, ¿eh? Sí, Antes de nada. Juan dice, los únicos que se le conoce apellido es San Juan Wolf y Jaguar di Jaguar Saul. di Saúl, exactamente. Pero además, fíjate una cosa: San Juan Wolf no sabemos realmente si es un gigante puro, ¿vale? Y también Jaguar di Saúl, Saúl dice: Yo no soy como los gigantes de Elbaf. O sea, no Sí, se refiere a sí mismo como uno de los gigantes de Elbaf, aunque luego acabase en Elbaf. eso es. Ojo, importante. Del linaje, por lo tanto, Loki tiene la sangre de Joy Boy gigante. Claro, a eso sería un puntazo. La verdad que Loki realmente compartiera sangre con el Joy Boy gigante. Es que me estoy imaginando a Loki con el sombrero Sí. de Mary Joyce. Vale, Sería la leche. Krungol, Krungol. flashback y después la biblioteca calcinada, pero habrá una copia de seguridad en un libro y lo tendrán que defender de Im, que lo ha descubierto gracias a Dorry Broggy. Brutal. O Brutal, sea, es. Ojalá, muy Krungol. Ojalá interesante. esa sería la leche. Eso es. Y, Y Cross, oye, Cross que muchas dice, gracias. nos alegramos muchísimo de verdad porque dice, me Es encantó el que, directo la semana que viene más. pues aquí estaremos. Por supuesto, recordar domingos a las 6:30, estamos Eso siempre es. haciendo un directo y aprovechando ya de Cross que está diciendo esto, que sí, que vamos a cerrar ya esto Sí, porque ya toca. eso Y lo es. dicho, recordar lo de siempre, domingos a las 6:30, reacciones al capítulo de One Piece. Y cuando hay descanso semanal, para que lo sepáis, también hacemos Charlando. directos de charlando, que hablamos de todo, de actualidades sobre todo, y no solo actualidades, de mangas, animes, incluso podemos llegar a tocar series y películas, como el otro día que estuvimos hablando de temas de Estuvo muy bien, la animes de verdad. la infancia y Fue tal. divertido. Muy, muy, muy bueno. Ujú. Lo que siempre me gusta deciros para todos, sobre todo, importantísimo para la gente que no esté suscrita a este canal, que por favor os suscribáis a nuestro canal, que activéis la campanita de notificaciones y como estoy viendo ahí que nos están pegando unos fuertes likes, eso es lo Eso que es. quiero, que por favor le deis like, sobre todo, que podáis compartir nuestro contenido, que si tenéis redes también y nos podéis subir en las redes, sería también Ujú. increíble que lo La leche. hicieseis, como Krungol en este caso, que Ujú. también lo está haciendo y que se lo agradecemos Y el muchísimo. placer es nuestro, Krungol. Eso es, el placer siempre es nuestro. Ujú. Daros sobre todo unas tremendas gracias por el día de hoy, porque hoy Ujú. ha sido fabuloso, nos encanta esto, que estéis Sí. así de enchufados como hemos visto hoy el chat, que hoy el chat no ha parado y es lo que As- queremos, que sigamos así, que sigáis Ujú. así, además, porque es que de esto se basa, nuestros directos son Ujú. interactuar con vosotros. Vosotros también nos Nuestros lleváis. directos sois vosotros. Eso es, lleváis el guión Ujú. con nosotros y eso es lo que más nos gusta, que aquí teoricemos entre todos, que es lo importante y que creo que es algo que sobre todo Ujú. en otros sitios Sí. hace falta. Porque muchas veces estamos escuchando al de la cámara hablar, hablar, hablar y sé que tenéis ganas de decir mucho más y para eso estamos Ujú. nosotros, para que lo Eso podáis es. hacer. Lo dicho, el camarote de Roger, muy importante. Like, suscripción, compartir y todo. Nos vemos en redes. Para quien quiera seguir charlando, siempre animamos. Aquí aparece ahora mismo en Discord. Tenemos Discord, Eso es. os podéis unir a Discord y podemos estar ahí hablando tranquilamente ahora mismo después de cámaras y seguir comentando y teorizando, etcétera, etcétera. Y Exacto. lo dicho, muchísimas gracias. Que nos vemos, ¿cómo no, Jan? Para el siguiente vídeo. Bueno, el Sí, siguiente directo. el vídeo seguro, pero el Bueno, directo, vídeo. eso es. Eso, para el siguiente directo, que es el 29, Domingo que ¿no? Eso viene. es. Domingo 29. Domingo que viene a las 6:30 nos vemos otra vez, si todo va bien, reaccionando el capítulo 1153 de One Piece. Y si no Esto hay es. capítulo, pues un charlando. Pero aquí estaremos. Ahí Así está. que nos vemos para el próximo directo. Ha sido todo. Id apuntando cositas que queréis decirnos, ¿vale? Exacto, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias de verdad por haberos citado hoy y Ujú. por todas las veces que os metéis. Que muchísimas gracias de verdad de parte del camarote Roger. Ujú. Y nos vemos para el domingo que viene. Un Eso saludito es. y hasta luego. Hasta luego.